El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el segundo capítulo de Daenerys Targaryen en Choque de Reyes y podéis escucharlo a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Lectu. Yo soy Berta y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal estás? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, un capítulo, seguimos en ese momento, en ese valle, dentro de lo que es Choque de Reyes, veníamos así como muy top, ahora nos toca bajar un poquito a la tierra, pero bueno, es un capítulo interesante porque vemos un poco cómo es Scar desde los ojos de Daenerys, yo creo que es algo que vamos a tratar. Se nos presentan a tres personajes que serán muy importantes durante este arco de Daenerys y ya podemos empezar a teorizar o a decir cositas porque se está cerquita ya ese capítulo que es uno de los favoritos de todos y no deja de ser un capítulo de Daenerys dentro de Choque de Reyes, así que estamos viendo la previa a todo lo que vendrá. Exactamente. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues a ver, llegamos a Karth, que no es un lugar demasiado querido por la comunidad, pero bueno, Karth está la casa de los eternos, en este capítulo más recibimos noticias. Nos sirve para mostrar un mundo exótico, que a veces también se agradece ver algo separado del poniente ya casi aburrido que tenemos. Así que bueno, creo que va a ser interesante hablar de este capítulo. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, hoy salimos un poco de Poniente, dejamos de lado un poquito las intrigas de esta guerra que nos tiene tan pendientes para ver ese primer vistazo a la ciudad más grande que ha habido y que habrá y pues ver cómo Daenerys empieza esta nueva etapa en su camino. Ya dejamos de lado las ciudades de hueso y nos metemos en la pomposidad de Karth. Exactamente, ya había ganas de salir un poco de Poniente y todo lo malo que está pasando allí, que si la guerra, que si el horror, ¿no? Que además vimos la semana pasada con el capítulo de Arya, tocaba un poquito de color, tocaba un poquito de relativa tranquilidad y eso es lo que vamos a ver hoy a través de los ojos de Daenerys entrando en Karth, ¿no? Esa paz un poco impostada, ¿no? Hablaremos de ello. Pero antes de pasar a analizar todo eso, os recuerdo que podéis apoyar a este podcast a través de Patreon y disfrutar de ventajas como recibir el podcast semanal con antelación o contenido exclusivo como nuestro podcast mensual para patrons. Podéis apoyarnos a través de patreon.com/La Canción Continúa, donde encontraréis una serie de categorías entre las que elegir la que más os guste. Os lo recuerdo, patreon.com/La Canción Continúa. Pero vamos a situarnos en el capítulo de hoy y empezamos como siempre por lo más importante que es vuestra participación, así que Santi, cuéntanos qué pregunta nos han hecho esta semana. Pues esta semana nos han dejado a través de Instagram nuestro buen amigo Antonio, alias Evil Smile en YouTube, que si no le conocéis, no sé qué hacéis con vuestras vidas, ir a seguirle en el canal de YouTube que tiene, que es maravilloso, y nos ha dejado pues uno de estos what ifs que nos gusta a nosotros tanto elucubrar, así que vamos a escucharlo. Muy buenas chicos de La Canción Continúa. Lo primero, gracias por elegir mi pregunta. Lo segundo, os quiero muchísimo, no sabéis cuánto, ya lo sabéis. Y nada, mi pregunta sería, ¿qué habría pasado si Daenerys llega en ese momento concreto a Poniente, con toda la guerra de los 5 reyes en pleno curso? ¿Qué es lo que ustedes creéis que hubiese pasado? ¿Qué aliados podría tener? Etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, un besito a los 4 y ya nos vemos. Chao, chao. Tengo yo una respuesta muy clara frente a lo que me parece a mí que pasaría, y es que en este caso Poniente se come a Daenerys con patatas. ¿Por qué? Porque Daenerys en este punto de la historia no tiene un ejército. Tiene literalmente un montón de ancianos, un montón de niños, 3 esclavas y un señor que se la quiere agenciar. Entonces, en este punto, no estamos pensando en Daenerys con el apoyo de Karth, no estamos pensando en Daenerys con el apoyo de nadie. Estamos pensando en lo que pone en la pregunta que nos ha hecho Antonio. ¿Qué pasaría si en este momento Dany vuelve a Poniente con la guerra en pleno curso? Y es que no solamente nadie le va a poner atención, ni va a lograr ninguna de las cosas que ya tiene en la cabeza desde hace tantísimos años y que le ha metido su hermano. En este momento, Poniente está en guerra, Poniente se está desangrando
y las personas no van a sacar sus banderas Targaryen, con todo y que en el capítulo anterior de Arya la gente decía, oh, con el viejo rey, el rey dragón estábamos mejor. Ya, pero en este momento, y con la guerra en ciernes, a nadie le va a importar Daenerys Targaryen en este punto. Entonces, ¿qué pasaría? Pues que el ejército que tenga más cerca va a llegar, le va a decir hola, muy buenas, y la van a matar. Y la van a matar sin que ella haya llegado a tener ni siquiera vista sobre el potencial de sus dragones, porque sabemos que los dragones empiezan un poquito a evolucionar a partir de ahora. Y más allá de eso, o sea, sería prácticamente el despropósito, el desperdicio de personaje más grande que podríamos tener. O sea, llenarle de, sí, tiene dragones, es la que no arde, la madre de dragones, para que llegue a Poniente, posiblemente en la costa, o sea, y sea tan de malas que le toque llegar a Rocadragón, donde no va a haber nadie ahora mismo, y luego se vaya a cualquier otro lugar de Poniente y el ejército más cercano, es que van a acabar con ella en 0, Pero bueno, compañeros, ¿vosotros qué pensáis sobre esto? Berta, cuéntanos. Pues básicamente estoy en parte de acuerdo, voy a decir en parte, porque sí, también considero que en este punto de la historia Daenerys está en un punto muy muy bajo, es decir, no tiene casi apoyo de un ejército como el que debería haber tenido con el Khalasar de Khal Drogo. Sí que es verdad que tiene 3 dragones, pero es eso, ¿no? Son muy chiquitos todavía, tienen que madurar, no los puede controlar, no tienen poder todavía y no tiene prácticamente apoyo. La única excepción que podría poner yo a todo lo que ha expuesto ya Santi es que jugada haría en ese caso Doran Martell, ¿no? Doran Martell sabemos posteriormente que tiene esos planes, recobrar esa dinastía Targaryen y que ya los tenía desde que Daenerys estaba chiquita, ¿no? Que habían hecho ese plan oculto con William Darry, etcétera, etcétera. El caso es que aún así, aunque Daenerys por casualidad de la vida aterrizase en Dorne o que alguien la fuese a buscar, rollo, señorita, véngase aquí porque es el único lugar de Poniente en el que está segura ahora mismo, a no ser que Doran Martell consiguiese ocultarla, es decir, que nadie se hubiese enterado de que está ahí, cosa rara, teniendo 3 dragones, pues yo creo que hubiese quitado la guerra, o sea, la gente les hubiese considerado pues traidores a Dorne, ¿no? Y hubiese sido pues la guerra de los 6 bandos en vez de los 5 bandos y no es que Dorne por sí mismo, con 3 o 4 jinetes de sangre que puede aportar Daenerys ahora mismo, pues fuese a tener excesivas posibilidades ante grandes ejércitos como el de Renly, o el de los Lannister, o el de los Stark, o cualquiera que fuese la alianza que se formase contra los Targaryen, ¿no? Al final sería un poco un todos contra todos y ahora mismo, aunque contase con todo el apoyo de Dorne, Daenerys no tiene las de ganar. Así que creo yo que, sea como sea, en este punto Daenerys pues no estaba preparada. Entiendo la ilusión que ella demuestra en este capítulo de volver a casa, de que ella se espera que todo el mundo se cambie de bando, ¿no? Como contaba su hermano, que estaban allí todos esperando por los Targaryen, pues no. Los años han pasado y la gente quiere estar tranquilita y una señora con dragones no es igual a tranquilidad. Así que creo que en este capítulo los consejos de cautela que le dan a Jorah le sirven a Martin para alargar su trama, pero al mismo tiempo son útiles porque si hubiese ido en este punto de la historia creo que habría acabado bastante mal. A ver, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dicen mis compañeros y de hecho voy a jugar un poco más fuerte y a decir que lo mejor que le puede pasar a Daenerys es que este marinero le diga que no la puede llevar y que se le pongan todos esos problemas que se le ponen encima. Es decir, si Daenerys le da por irse ahora para allá, aparte de todo lo que han dicho, de que se la cargan y etcétera, los dragones no es más que una diana más grande para ir a por ella. No es lo mismo, sí, la hija del viejo rey Aerys que viene con 4 mataos, a la hija que viene con 3 dragones. Que sí que son chiquitos, pero que si los cogemos ahora, algún día serán grandes. Entonces, Daenerys, por mucho que tenga un ejército detrás, la identidad de Daenerys, lo que Daenerys es, son los dragones. Y con lo que puede, de alguna forma, infundir miedo y respeto y ganarse la corona son los dragones. Lo demás es apoyo militar que necesita, barcos, evidentemente, pero que sabemos ya que es algo que Poniente va a rechazar. Y que probablemente todo Poniente se una para luchar contra el extranjero porque es algo que ocurre. Lo que le da la identidad a Daenerys, lo que le da el poder a Daenerys son los dragones. Y los dragones necesitan un tiempo para crecer. Y ese tiempo que evidentemente Martin se lo da,
es muy necesario, o sea, es que es imprescindible ese tiempo. Entonces, si Daenerys hubiera ido por ir allí, más allá que la mataran como posible contendiente, que yo creo que la verían como, bueno, pues eso, la niña esta que ha venido aquí refugiada con 4 dothrakis y 4 orientales, porque los de Poniente son así. Uy, encima tiene dragones, eso ya crea como más interés. Ya no es la matadita esta el día que nos la encontremos por el camino nos la cargamos, sino vamos a por ella porque tiene dragones. Entonces, sin duda, lo mejor que le podía pasar a Daenerys es que hubiera tantas trabas para volver a Poniente. Porque si no, se lo hubiera ido para adelante, pero vamos, rapidísimo. O sea, que en el fondo podemos decir que Martin es hasta amable con Daenerys, teniendo en cuenta que si hubiera cumplido sus planes, sobre todo no teniendo el Calasar de Drogo detrás, etcétera, no hubiera llegado muy lejos. A ver, yo aquí tengo que discrepar un poquito. Comparto, o sea, entiendo vuestros argumentos, pero yo... Y es evidente que si Martin no ha mandado a Daenerys todavía a Poniente, es porque pues, tiene que avanzar, tiene que crecer los dragones, tiene que avanzar su historia de manera paralela al resto de tramas. Pero yo sí creo que sí que habría algún tipo de esperanza para Daenerys en Poniente bajo una serie de condiciones que tampoco son tan disparatadas. Y es que llegue más o menos en secreto, y si los dragones no son muy grandes, pues pueden igual ir en un barco y llegar más o menos en secreto con algún tipo de mercenarios o de lo que fuera. Y luego que llegara Dorne. Yo creo que Dorne sí que tendría las capacidades para ocultar a Daenerys y, por decirlo así, criarla, forjarla, formarla al margen de la guerra de los 5 reyes. Porque hemos visto que Dorne no participa en esta guerra. Se menciona en los libros. La primera sangre que se vierte en la guerra de los 5 reyes por parte de Dorne es la de Oberyn Martell. En todos estos conflictos que nos abre este libro, Dorne está al margen. Si hubieran metido a Dany en un barquito, ahora, llega Lanza del Sol, pongamos, al final de Choque de Reyes. Dorne no lucha contra nadie, Dorne técnicamente salió de los Lannister, pues se matrimonio en Myrcella, y Dorne se mete en el palacio de la Ciudad de los Tablones, en Lanza del Sol, se queda ahí guardada, no sale mucho, y la tienen ya en Poniente. Y Doran Martell asumo que es capaz de controlar la información. Si Varys tiene espías, pues a Varys se le convence de que se cambie de bando, o a Varys se le dice que bueno, que como Daenerys es una Targaryen se puede casar con Aegon, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Daenerys en Dorne se hubiera hecho carrera, se hubiera podido sobrevivir. Y sí creo que hubiera podido prosperar algo para, en un momento determinado, revelar a Daenerys como, ostras, cuando la situación esté más calmada, la situación esté más propicia, revelar que nos hemos aliado con una Targaryen que resulta que tiene dragones. Es complicado, no es fácil mover a Daenerys a Poniente sin que se dé cuenta, no es fácil tenerla, por decirlo así, escondida en Lanza del Sol sin que nadie se dé cuenta, pero yo creo que Dorne podría llegar a, con esfuerzo, pero llegar a controlarlo y en tal caso a acelerar llegar a Daenerys a Poniente y provocar un cambio de tramas. Pero bueno, creo también que la decisión que tomó Martin de mantenerla lejos de Poniente fue la mejor opción. Pues estoy de acuerdo con tu última afirmación, la verdad. Creo que todos o casi todos alguna vez nos habremos quejado, ¿no?, del retraso de Daenerys Targaryen a la hora de volver a Poniente, pero es verdad que en ciertos puntos de su historia ha sido mejor así, ¿no? Ha sido mejor el permanecer en el este y retomar fuerzas, que es algo que le pasa varias veces durante la saga por cosas que, bueno, ella ha podido controlar o no. La cuestión es que aquí, por ahora, en este punto de la historia, está solamente entrando en Qarth y antes de pasar a analizar todo lo que le pasa ahí dentro, vamos, como cada semana, con el resumen. En los muros de Qarth, algunos hombres golpeaban gongs para anunciar su llegada, mientras otros hacían sonar extraños cuernos que rodeaban sus cuerpos como grandes serpientes de bronce. Una columna de camellos salió de la ciudad para darles escolta como guardia de honor. Los camellos iban cubiertos por mantas de 100 colores diferentes. La magnificencia de la gran ciudad era innegable. Los 3 gruesos muros que rodeaban Qarth mostraban tallas elaboradas. El exterior era de arenisca rojiza, de 15 varas de altura, y estaba decorado con animales. El muro central, de 20 varas, era de granito gris adornado con escenas de guerra. La muralla interior se alzaba con sus 25 varas de mármol negro, con tallas que hicieron sonrojar a Dany. Cuando entró en la ciudad a lomos de su plata, los niños la precedían echando flores a su paso. Llevaban sandalias doradas y pinturas de colores vivos, y nada más. Los edificios que se agolpaban en torno a ella eran como fantasías de un sueño febril, en tonos rosados, violáceos y ocres. Los cartienses abarrotaban las calles y los observaban desde delicados balcones.
Eran altos y de piel blanca, todos ataviados con linos, brocados y pieles de tigre. Las mujeres vestían túnicas que dejaban al descubierto un pecho, mientras que a los hombres les gustaba llevar faldas de seda con cuentas. Al pasar entre ellos, Dani se sintió desastrada y bárbara. Los dothrakis llamaban a los carcienses hombres de leche, y Khal Drogo había soñado con el día en que podría saquear las grandes ciudades del este. Miró a sus jinetes de sangre. ¿Será posible que solo piensen en saquear Karth? Se preguntó. ¿Qué salvajes debemos de parecerles? Payat Pri guió a su pequeño calasar por el centro de una gran galería. Pasaron por un bazar en cuyo techo de enrejado habitaban 1 millar de pájaros de colores alegres. En las terrazas, situadas sobre los tenderetes, crecían árboles y flores, mientras que abajo parecía que se vendía todo lo que los dioses habían puesto sobre la tierra. Su plata se encabritó cuando el príncipe mercader Sharo-Shoan Daxos se acercó hacia ella. Si hay algo que deseéis, oh mujer bella entre las bellas, Le dijo Sharo, solo tenéis que decirlo y será vuestro. Todo Karth es suyo. entonó Payat Pri. Todo será como os prometí, Khaleesi. Venid conmigo a la casa de los Eternos, y beberéis de la verdad y la sabiduría. ¿Para qué quiere ir a tu palacio de polvo, cuando yo puedo ofrecerle la luz del sol, el agua fresca y sedas para dormir? Los 13 pondrán una corona de jade negro y ópalos llameantes sobre su hermosa cabeza. El único palacio que deseo es el castillo rojo de desembarco del rey, mi señor Payat. Dani desconfiaba del brujo. La Maegi Mirri Mazdur la había dejado escarmentada. Y si la grandeza de Karth quiere hacerme regalos, Sharo, que sean naves y espadas para recuperar lo que me corresponde por derecho. Como ordenéis, Khaleesi. Los labios azules de Payat esbozaron una sonrisa gentil. Se alejó, meciéndose al compás del movimiento de su camello. La joven reina es más sabia de lo que corresponde a sus años. En Karth tenemos un refrán. La casa de un brujo está hecha de huesos y mentiras. Entonces, ¿por qué los hombres bajan la voz para hablar de los brujos de Karth? En todo Oriente se reverencia su poder y su sabiduría. En un tiempo fueron poderosos, pero ahora resultan tan ridículos como esos soldados viejos y débiles que alardean de sus proezas. Leen sus viejos pergaminos, beben el color del ocaso hasta que se les ponen los labios azules e insinúan que poseen poderes temibles. Os lo advierto, los regalos de Payat Pri se convertirán en polvo en vuestras manos. El cuervo llama negro al grajo. Comentó Ser Jorah en la lengua común. El caballero exiliado cabalgaba a su derecha, como siempre. Para entrar en Karth se había quitado el atuendo dothraki y volvía a lucir la armadura y la ropa de los 7 reinos. Alteza, haríais bien a evitar esos hombres. Yo no me quedaría aquí mucho tiempo, mi reina. No me gusta el olor de este lugar. Son los camellos. Los carcienses tienen un olor dulce, me parece a mí. Los olores dulces se suelen utilizar para cubrir un hedor. Mi gran oso. Pensó Dani. Soy su reina, pero también seré siempre su cachorro, y siempre me protegerá. Aquello la hacía sentir segura, pero a la vez triste. Habría querido amarlo de una manera diferente. Sharo-Shoan Daxos le había ofrecido a Dani su hospitalidad mientras estuviera en la ciudad. Ella esperaba algo grandioso. Lo que no esperaba era un palacio más grande que muchas plazas de mercados. A ella le fue asignada un ala completa. Tenía jardines propios, una piscina de mármol, una torre de adivinación y un laberinto de brujo. Había esclavos que atendían hasta la menor de sus necesidades. No es regalo demasiado generoso para la madre de dragones. Mañana los 13 vendrán a rendiros homenaje, así como todos los grandes de Karth. Todos los grandes de Karth vendrán a ver a mis dragones. Pensó Dani. Payat Pri también se marchó, no sin antes jurarle que les pediría a los Eternos que le concedieran una audiencia. La última de los 3 en retirarse fue Quaid de la Sombra. Solo le dio a Dani un consejo. «Tened cuidado», dijo la mujer de la máscara de la carroja. ¿De quién? «De todos. Vendrán día y noche a contemplar las maravillas que han nacido de nuevo en el mundo, y cuando las vean, las desearán. Porque los dragones son fuego hecho carne, y el fuego es poder». Dice la verdad, mi reina. Comentó Ser Jorah cuando Quaid se hubo marchado.
aunque no confíe en ella más que en nosotros. No la comprendo. Payat y Sharo habían colmado a Dani de promesas en cuanto vieron a los dragones, pero Quaid apenas si le había dirigido la palabra, y la desasosegaba no haber visto nunca el rostro de la mujer. Acuérdate de Mirri Mazur, acuérdate de la traición. Se volvió hacia sus jinetes de sangre. Mientras estemos aquí, seguiremos montando guardia, y encargaos de que los dragones cuenten siempre con vigilancia. Solo hemos visto de Karth lo que Payat Pri ha querido enseñarnos. Rácaro, ve a indagar sobre el resto y cuéntame lo que averigües. Ser Jorah, id a los muelles y averiguad qué tipo de barcos hay anclados. Tal vez los dioses nos hayan enviado con sus vientos a algún buen capitán de Poniente, con un barco que nos lleve a casa. Los dioses no os harían ningún favor. El usurpador os matará, tan cierto como que el sol sale por las mañanas. Mi lugar está aquí a vuestro lado. Vos conocéis más idiomas que mis jinetes de sangre, y los Dothrakis desconfían del mar y de los que lo navegan. Solo vos podéis hacer esto por mí. Hablad con las tripulaciones y averiguad cómo son sus capitanes. Cuando se hubieron marchado, las doncellas le quitaron las sedas sucias del viaje y Dani se dirigió hacia la piscina de mármol. El agua era de un frescor delicioso y en la piscina nadaban pececillos dorados que le mordisqueaban la piel con curiosidad y la hacían reír. Se preguntó si en la fortaleza roja de Aegon habría una piscina como aquella. Viserys siempre decía que los 7 reinos eran más hermosos que ningún otro lugar en el mundo. Si su sol y estrellas hubiera vivido, habría guiado a su calasar a través del agua envenenada para barrer a sus enemigos. Pero su fuerza había abandonado aquel mundo. Le quedaban sus jinetes de sangre, pero los Dothraki saqueaban ciudades y asolaban reinos, no gobernaban. Dani no quería ver desembarco del rey reducido a ruinas ennegrecidas. Quiero que mi reino sea hermoso, para llenarlo de hombres gordos, doncellas hermosas y niños que rían. Quiero que mi pueblo sonría al verme pasar a caballo, igual que decía Viserys que sonreían al ver a mi padre. Pero antes tendría que conquistarlo. Robert había acabado con su valiente hermano Raegar y uno de sus enviados cruzó el mar Dothraki para envenenarla junto con su hijo nonato. Se decía que Robert Baratheon amaba la guerra más que nada en el mundo, y junto a él se alzaban los grandes señores a los que su hermano llamaba los perros del usurpador. Eddard Stark, con sus ojos fríos y su corazón de hielo, y los dorados Lannister, padre e hijo, tan ricos, tan poderosos, tan traicioneros. ¿Cómo iba ella a derrotar a hombres así? Cuando Khal Drogo estaba vivo, los hombres temblaban, pero su calasar había sido vasto y el de Dani era exiguo. Su pueblo la había seguido en la travesía del desierto rojo en pos del cometa y también la seguiría a través del agua envenenada, pero no eran suficientes. Tal vez ni siquiera sus dragones fueran suficientes. Viserys había creído que el reino se alzaría para apoyar a su rey legítimo, pero Viserys era un idiota. Dani se levantó y salió de la piscina. Mientras las doncellas la secaban, los pensamientos de Dani se centraron en los 3 que habían ido a buscarla. La estrella sangrante me guió a Karth con un objetivo. Aquí encontraré lo que necesito. Si los dioses quieren que conquiste, me darán los medios, me enviarán una señal. Y si no... Ya casi había anochecido cuando Irri llegó para decirle que Ser Jorah había regresado de los muelles y que no iba solo. Cuando pasaron la encontraron rodeada por los dragones. El hombre que acompañaba a Ser Jorah llevaba una capa de plumas verdes y amarillas y tenía la piel tan negra como el azabache pulido. Alteza, os presento a Khujuro Mo, capitán que viene de Árboles Altos. Es un honor para mí, mi reina, dijo el hombre negro arrodillándose. El honor es mío, Khujuro Mo. Venís de las Islas del Verano. Así es. Tocamos puerto en Antigua, de allí os traigo un regalo maravilloso. Un regalo en forma de noticia. Robert Baratheon ha muerto. Así se dice en todos los puertos que hemos tocado. Me envió vino envenenado, pero yo vivo y él ha muerto. Sobre su hombro, Viserion batió en el aire las alas color crema. Mientras cazaba en su bosque real, lo destrozó un jabalí monstruoso. Otros cuentan que lo traicionó su reina, o su hermano, o Lord Stark, que era su mano. Pero todos los relatos coinciden en que el rey Robert está muerto y enterrado.
Dany jamás había visto al usurpador, pero rara vez pasaba un día sin que pensara en él. Ahora el que ocupa el trono de hierro es el chico. El rey Joffrey reina, pero los Lannister gobiernan. Los hermanos de Robert quieren reclamar la corona y la mano ha caído. Ha sido detenido por traición. Ned Stark traidor, imposible. El largo verano volverá antes de que se mancille su estimado honor. ¿Qué honor puede tener? Traicionó a su rey legítimo, igual que esos Lannister. Mi hermano Viserys, que era el rey legítimo, también ha muerto. Khal Drogo, mi señor esposo, lo mató con una corona de oro fundido. ¿Se habría comportado su hermano con más sensatez de haber sabido que la venganza estaba ya tan cerca? Bajo los dedos suaves de Dany, Raegal el dragón verde contemplaba al desconocido con ojos de oro líquido. Abrió la boca y sus dientes brillaron como agujas negras. ¿Cuándo regresará vuestro barco a Poniente, capitán? Dentro de un año o más, desde aquí, el viento de Canela pondrá rumbo al este. En ese caso os deseo suerte. Me habéis traído un regalo de gran valor. Me siento 1000 veces recompensado, gran reina. He visto dragones. Al hombre le brillaban los ojos. Y espero que algún día volváis a verlos. Venid a visitarme en Desembarco del Rey cuando ocupe el trono de mi padre, y recibiréis una gran recompensa. El isleño prometió que lo haría. Le besó los dedos y se despidió. Khaleesi, si estuviera en vuestro lugar no hablaría de esos planes con tanta libertad. Este hombre lo contará todo donde quiera que vaya. Que lo cuente. El usurpador ha muerto, ¿qué importa? Aunque Robert esté muerto de verdad, reina su hijo. Nada ha cambiado. Todo ha cambiado. Dany se levantó bruscamente, los dragones chillaron, se desenroscaron y extendieron las alas. Antes, los 7 reinos eran como el Calasar de mi Drogo, 100.000 aunados por su fuerza. Ahora se hacen pedazos, como pasó con el Calasar cuando Mikal yacía muerto. Los grandes señores siempre han luchado entre ellos. Los 7 reinos no caerán en vuestras manos como otros tantos melocotones maduros, Khaleesi. Necesitáis una flota, oro, ejércitos, alianzas. Le cogió las manos y alzó la vista para mirarlo a los ojos, oscuros, desconfiados. A veces me ve como una niña a la que tiene que proteger, y a veces como a una mujer con la que querría acostarse, pero alguna vez me ve como a su reina. Pensó. No soy la niña asustada que conocisteis en Pentos. Soy tan anciana como las viejas del Dos Kalin, y a la vez tan joven como mis dragones, Llora. He parido un hijo, quemado un Khal, y he cruzado el desierto rojo y el mar Dothraki. Mi sangre es la sangre del dragón. Yo no soy Viserys. No, en vos hay más de Raegar, pero hasta Raegar podía morir. Robert lo demostró en el tridente. Hasta los dragones mueren. Hasta los dragones mueren. Se puso de puntillas para depositar un ligero beso en la mejilla del caballero. Pero también los asesinos de dragones. En este capítulo Daenerys Targaryen llega a la ciudad de Qarth, una ciudad bastante espléndida y que consigue sorprender a la propia madre de dragones con las dimensiones que abarca realmente toda esta ciudad y lo espléndido de todo lo que la ocupa, ¿no? Qarth, en este ejercicio de relectura, la conocemos por ser una de esas grandes ciudades que existen en el continente de Essos. La conocemos además por ser una ciudad bastante polémica en cuanto al gusto que el fandom le ha dedicado en su posición en la saga, ¿no? Creo que lo ha mencionado antes Javi, es un arco bastante criticado. Hay mucha gente que dice que Qarth no tiene excesivo sentido ni excesivo significado para el resto de la saga, pero la cuestión es que aquí vemos pues a Daenerys en esta nueva ciudad, como la veremos muchas más ocasiones en estas nuevas localizaciones que ya va visitando a lo largo de su viaje. Y además Qarth es una ciudad, como decía, opulenta, ¿no? Yo creo que es la palabra clave para definir esta ciudad. Es completamente opulenta, está rodeada, básicamente es lo que se nos cuenta al principio, ¿no? Está rodeada por 3 muros, el exterior tiene 10, mide 10 metros, el del medio 12, la interior 14, o sea, 3 murallas gigantescas. Además, os recuerdo que estas 3 murallas son consideradas una de esas maravillas creadas por el hombre, ¿no? Entre esas 9 maravillas del mundo que existen en Canción de Hielo y Fuego, pues estas murallas son una de ellas, y Daenerys se sorprende pues realmente con los adornos tallos
murallas, ¿no? Que adornan estas murallas, siendo la primera de arenisca rojiza y se dice que está con bajorrelieves de animales. El del medio es de color gris con escenas de guerra y la interior es de mármol negro y enseña relieves de escenas de sexo que consigue incluso sorprender a la propia Daenerys, ¿no? Eso simplemente son las murallas de esta ciudad, ¿no? Luego entran todos hacia la ciudad y Daenerys se sorprende con las casas de diferentes colores, ¿no? Dice el blanco, el gris de la ciudad de Hueso había quedado atrás y ahora todo era multicolor en estas viviendas, ¿no? En estas diferentes edificaciones de la ciudad en la que pues se salpican colores rosados, violetas, ocres, de todos los tamaños y colores, ¿no? La verdad es que la ciudad, por cómo la describe Martin, quiere pues contrarrestar todo lo que hemos visto hasta ahora, ya no solo a través de los ojos de Daenerys, que hemos visto pues una ciudad abandonada que era toda de color blanco, hemos visto el desierto rojo, ¿no? Con esas interminables arenas, y en Poniente vimos pues cómo son las edificaciones de Poniente, digamos más rústicas de algún modo, es todo más menos elaborado, ¿no? O se dan menos a la ostentación que en Karth. Así que Martin aquí lo que creo que quiere hacer es sorprender, ¿no? Dar ese toque de exotismo, dar ese toque diferenciador de esta ciudad en contraposición al resto de culturas del mundo conocido, y que lo vivamos a través de los ojos de Daenerys creo que no es para nada casual, es una vez más un golpe, uno de esos choques de culturas que Daenerys va a vivir a lo largo de su vida. Lo vivió ella misma en sus carnes al ser integrada a la fuerza en la cultura del Khalasar, bueno, lo está viviendo ahora mismo, ¿no? Al presentarse aquí en Karth, y lo volverá a vivir en la Bahía de los Esclavos y lo va a vivir muy probablemente en su regreso a Poniente. En este capítulo hemos visto cómo Daenerys no para de imaginarse Poniente como un lugar idílico simplemente por las fake news que le contó su hermano, ¿no? Esa imagen completamente distorsionada que Viserys le transmitía acerca de lo perfecto que era su hogar, lo perfecto que era Poniente y cómo debían recuperarlo. Muy probablemente la reacción primaria de Daenerys al llegar a Poniente sea la decepción, ya no solo por la imagen mental que se ha hecho que no corresponde con la realidad, sino porque ella está viendo el mundo y todas sus maravillas sin llegar a apreciarlas por sí mismas. Es decir, Daenerys está tan obsesionada, y eso lo podemos ver en este capítulo, está tan obsesionada con Poniente que no es capaz de apreciar la belleza del mundo que se le está presentando delante de los ojos. Muy probablemente cuando llegue a Poniente verá que no es ni la mitad, ni una cuarta parte, ni una décima parte bonito de lo que era Karth, por ejemplo, ¿no? Con esas piscinas de mármol, con ese palacio gigantesco en el que la recibe Saruman Daxos, y la decepción yo creo que va a ser un añadido más a todos los problemas que ella se va a encontrar en su ansiado regreso a Poniente. La cuestión es que todo el arco de Daenerys está salpicado de estos momentos, ¿no? De ese choque cultural que Daenerys, por su visión, digamos, únicamente enfocada en Poniente, tiene que vivir, pero al mismo tiempo no es capaz de apreciar, ¿no? Al mismo tiempo esto va a ser recíproco. Cuando Daenerys llegue con todas las gentes de diferentes culturas, de diferentes ciudades, pues en Poniente pues no se lo van a tomar excesivamente bien, ¿no? Queda aquí ya, bueno, a debate si Karth es o no la ciudad más bonita del mundo, si Karth es o no útil para el arco de Daenerys o para la saga en general, pero lo que no podemos negar es que lo que intenta transmitir Martin también es que por mucho que tenga delante de los ojos la ciudad más bonita del mundo, Daenerys solo está pensando en una cosa, que es en recuperar lo que cree que es suyo. Exacto, a ver, a mí sobre todo esta introducción que se nos hace de Karth me parece una fantasía, vamos, o sea, nos describen opulencia en estado puro. Desde las murallas grabadas, o sea, si ya construir una muralla es un trabajo complicado en cuanto a que se necesita muchísima mano de obra, ahora imagínate tallarla. Y tallarla al punto de que en cada una de las murallas haya una talla diferente, con guerras, con animales. O sea, lo encuentro fascinante, y creo que Daenerys también lo encuentra fascinante, pero al mismo tiempo para ella es como vacío, como bueno, esto es muy bonito, pero dadme dinero para barquitos que yo me quiero ir. La cosa está en que me parece, de parte de Martin también,
una buena forma de describir la opulencia con tantos colores y no solamente con colores, lo ponía ahora en el chat con mis compañeros. Yo me pido hablar de la maravilla que es la moda en Card. O sea, nos describen gente con vestimentas que pues para Dani no deben ser tan usuales, porque ella misma lo dice, yo voy entrando a la ciudad con una piel de león puesta encima, mientras los demás van, pues los hombres en faldas de seda, las mujeres con vestidos súper bonitos, con un pecho por fuera, pero es que además yo me imagino que ni siquiera es esto de que te imagines una mujer así medio desnuda y ya está, sino debe ser como el típico vestido de alta costura, súper bonito, súper estilizado, o sea, y para ella tiene que ser un choque cultural muy fuerte, sobre todo el sentirse asalvajada con todo y que ella ha tenido una infancia, sobre todo en la última parte, cuando vivió con Ilirio y demás, que tenía ciertas comodidades, pero aquí está viendo que... Y de hecho lo piensa en un momento, dice... El palacio del Magister Ilirio quedaría, pues, en vergüenza al lado de todo lo que hay aquí dentro. Entonces, que Martín lo refleje con eso, con los colores, con tallas de animales, con... Todo es muy brillante, todo es muy mamarracho, por así decirlo. Y de cara a Daenerys, encontrarse luego la gente que va a ver en Card, pues es ese primer choque que yo creo que tuvo que haber sido bastante fuerte para una Daenerys de 15 años que está viendo, pues lo que tú dices, Berta, muy, muy acertadamente. Está viendo las maravillas del mundo. Y cuando ella llega a Poniente, pues Poniente sí tiene sitios que algunos nos los describen como bonitos, o sea, no sé, los jardines del agua tienen que ser muy bonitos, pero no le, o sea, por lo menos no creo que le lleguen ni a los talones a lo que se va a encontrar con luego con Encart o más adelante en las demás ciudades de la Bahía de los Esclavos. A ver, Carth es un sitio curioso, porque es un sitio que Martin nos planta en la historia, yo lo diría como una enorme distracción. Martin, yo me imagino como estos padres que están con un niño, o bueno, lo que yo hago con el gato, hablo de mi experiencia con el gato, ya que no tengo hijos. Le agito una cosa al gato para que se fije en ello y así le distraigo y no la lía tirando cosas o rompiendo cosas o lo que sea. En este caso, tiene que distraernos a los lectores con algo brillante, bonito, que llame la atención, mientras en Poniente están pasando cosas. Mientras en Poniente está la guerra de los 5 reyes, está pues todas las intrigas en Barco del Rey, pues hemos visto que en el norte incluso también hay su propia política, yo en el muro. Tenemos que tener a Daenerys quieta durante un rato, en un sitio que no nos demos cuenta de que realmente está como metida en la nevera durante un tiempo para que los dragones crezcan, para que ella madure, para poder entrar en escena en Poniente en el momento necesario. Y eso lo intenta Martin con una ciudad que, pues, lo hemos leído el resumen, lo ha leído muy bien Bea, lo han comentado ahora Santiberta, pues es muy llamativa, es muy colorida, con estas murallas que son tan espectaculares, pues con ese vestuario y esas ropas que son tan curiosos como ha mencionado ahora Santi, pues estos jardines, estos palacios, pues eso, belleza, parece casi un palacio de cuento, ¿no? Aquí hablaba antes a nivel interno, Bea, de las telenovelas turcas, pues parece aquí el típico palacio de las mil y una noches, estos relatos de Sherezade y demás, ¿no? Ese exotismo, que es una cosa también muy propia de una literatura de cierta época, de vender los misterios del oriente lejano, mágico y misterioso. Y tengo que decir que, bueno, que una primera lectura puede funcionar, pero una relectura canta un poco más. Canta un poco más, que al final estos son fuegos de artificio que nos distraen de lo realmente importante. Pero bueno, más allá de eso, pues bueno, pues es un sitio curioso, es un choque cultural, como has dicho tú, Berta. Y bueno, lo mejor casi de Card es que solamente estamos aquí 4 capítulos, 2, 3, 4 y 5, y en Tormenta de Espada nos olvidamos de ello y no volveremos a verlo más en la saga. Así que ya digo, para los que os guste, pues en el Mundo de Hielo y Fuego incluso se cuenta algún detalle más sobre el lugar, y a los que no, realmente este arco de Dany es bastante breve allí. A mí no me disgusta la ciudad de Carth, realmente creo que es una ciudad curiosa y cuyo contenido se podría haber explorado más. Quizás el fallo está justamente en eso, en no haber separado más a explorar o a que tuviese un impacto real en Daenerys más allá de la Casa de los Eternos, ¿no? Creo que todo lo que construye Martin alrededor de Carth es bastante interesante, ya no solo a nivel de la estética de la ciudad en sí, sino
sino de cómo está distribuida, pues las edificaciones importantes que tiene dentro, cómo está gobernada, ¿no? Si te metes un poquito la patita en esos conflictos de gobierno entre esos sangre pura y los burgueses de esta ciudad, ¿no? Que son como era la Hermandad de la Turmalina, los 13, toda esa gente, como que se te cuenta un poquito, pero no se llega a explorar del todo. Luego, cuando vuelve Sharos and Daxos en Danza de Dragones, parece que, o sea, solo tiene el impacto que tiene para con Daenerys, ¿no? No se cuenta realmente un conflicto interno dentro de la propia ciudad, más allá del que ya conocemos, así que es como que sí, se sobrevuela, ¿no? Por Karth, pero sin llegar pues a meternos de lleno en todo lo que podría haber dado, ¿no? Y creo que esa es quizás la sensación que se le queda al lector de, bueno, vale, este sitio está ok, entiendo que Daenerys pues fue a un sitio así returbio, raro para ver esas visiones, pero nada más, ¿no? Y creo que ahí está un poco la raíz de esa sensación que tenemos a veces los lectores con esta trama. Pero bueno, la cosa es que, sea como sea, fuese cual fuese el motivo, Martin decide que sí, un poco esta ciudad funciona como esa nevera que dice Javi, ¿no? El mantener a Daenerys aquí, que tenga sus visiones y ala, ya he hecho 4 o 5 capítulos para Daenerys en Choque de Reyes para que no te olvides de ella y luego ya me extenderé más, ¿no? Al final da un poquito esa sensación. Eso no quita que a nivel de construcción del mundo, a nivel estética y tal, pues sea una ciudad espléndida, ¿no? Que sea una ciudad que como mínimo llama la atención. La cuestión es que Daenerys es la primera sorprendida con todas estas riquezas que ofrece la ciudad y que le ofrece además su anfitrión en esta capital, que es Saros Oan Daxos, un personaje que es, digamos, medianamente relevante en la trama de Daenerys. Aparece aquí como como el que le ofrece la hospitalidad en nombre de los 13 de Karth, y aparecerá más tarde en Danza de Dragones en esa reaparición estelar. Básicamente viene en forma de amenaza, ¿no? En forma de señora, deje de tocar el sistema de esclavitud que tenemos aquí montado. La cuestión es que Sharos and Daxos básicamente le ofrece una ala completa de su palacio, un palacio que, como dice Daenerys, haría, bueno, avergonzarse a cualquier otro, ¿no? Y que además Sharos and Daxos pues se esfuerza en mantener a Daenerys contenta, tranquila y en lamerle un poco las botas, la verdad, ¿no? Le dice, bueno, es que toda la ciudad quiere verte, toda la ciudad quiere conocer a la madre de dragones y quiere ver a la reina Valiria renacida, pero Daenerys es consciente de que lo que van a ver es, por supuesto, sus dragones. Por otro lado, otro de los que reciben a Daenerys, que tiene más importancia quizás, es Pyat Pree. Pyat Pree es uno de los brujos, ¿no? De la Casa de los Eternos, que le dice pues justamente eso, que vaya a visitarlos y que los Eternos tienen mucho que ofrecer a Daenerys, aunque bueno, parece que Sharos Oan Daxos es el primero en cuestionar esta afirmación, ¿no? Dice que ya los brujos de la ciudad pues no tienen ese poder que tenían antaño y que ahora son básicamente charlatanes. Esto es una mouse que herramienta que nos será útil más adelante, porque todos sabemos que Daenerys finalmente se decidirá a seguir pues la invitación de Pyat Pree, y ahí tendremos como resultado pues ese gran capítulo que es en el que visita la Casa de los Eternos. Y por último tenemos también a un personaje que quizás sea el más importante de los tres, que es Quaithe de la Sombra. Quaithe de la Sombra solo interviene una vez para darle una advertencia a Daenerys. No será la última vez que aparezca, ni mucho menos, y traerá más adelante pues palabras que impactarán más en Daenerys y que serán más relevantes para su historia. Por ahora, en este capítulo, se limita a decirle que tenga cuidado y que, bueno, básicamente la advierte acerca de la avaricia por los dragones que va a tener todo el mundo a partir de ahora. Dice: vendrán día y noche a contemplar las maravillas que han nacido de nuevo en el mundo, y cuando las vean, las desearán, porque los dragones son fuego hecho carne, y el fuego es poder. Básicamente la está advirtiendo de que ese milagro que ha obrado, esa herramienta que Daenerys cree tener y que es su comodín, ¿no?, para conseguir todos sus deseos, que son los dragones, al mismo tiempo funcionan como un arma de doble filo.
todo el mundo que los vea querrá tener esos dragones y eso pondrá siempre en peligro la causa de Daenerys y a ella misma, ¿no? A su propia integridad física, pues correrá peligro porque todos querrán esos dragones. Entonces, la cautela, el cuidado, incluso el roce, digamos, con la paranoia, son actitudes que Daenerys debe asumir a partir de ahora, dándose cuenta de que todo aquel que vea su poder, todo aquel que vea a los dragones va a querer arrebatárselos, ¿no? Es una cuestión bastante difícil como Martin hace jugar a Daenerys en un terreno en el que parece que tiene todas las de ganar, ¿no? Los dragones al final son su carta ganadora, pero al mismo tiempo le traen tantos problemas. Estos 3 personajes, Saros Andaxos, Pyat Pree y Quaithe de la Sombra, se presentan aquí en esta nevera, como decía Javi, ¿no? En esta nevera del tiempo para Daenerys, pero los consejos que le dan o las advertencias que le dan o las acciones que llevan a cabo aquí en Qarth tendrán un impacto bastante relevante para la psicología de la propia Daenerys, para cómo ella va a dirigir y tomar sus decisiones y también en eventos futuros de los que nos tocará hablar en futuros capítulos. Lo cierto es que este encuentro que tiene Daenerys con estos personajes, lo he comentado cuando estaba saludando, ¿no? Funciona como una especie, no diré de presagio, porque no tiene ese peso, pero es verdad que en este punto, bueno, los vemos como sus anfitriones y como personas que, exceptuando Quaithe, pero sí que los otros 2 se les ve pues ansiosos por conocer más detalles sobre los dragones por un tema. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero de todas maneras nos parece bastante normal porque entendemos que, bueno, vaya donde vaya Daenerys, si hay dragones, de hecho aquí se nos ejemplifica más adelante con este capitán que llega de las Islas del Verano, ¿no? Vaya donde vaya Daenerys con los dragones siempre va a generar esa expectación o esa ambición por poseerlos o por utilizarlos, ¿no? Entonces, de alguna forma lo asumimos como algo normal y pensamos, vale, Daenerys aquí tiene que tener cuidado con esta gente. Se nos presenta un poco como el gancho, pero no será hasta más adelante cuando realmente nos demos cuenta de lo importante que va a ser para ella esta lección. El hecho de que hasta ahora la gente que conocía a sus dragones eran ella misma y la gente que los seguía y que a partir de ahora se abre un mundo peligroso para ella y para sus dragones precisamente por lo codiciados que están y por lo importantes que están. Hasta el punto en el que más adelante utilizará precisamente esa arma. Tampoco quiero adelantar mucho, pero utilizará precisamente esa arma en su propio beneficio. Lo veremos con los Inmaculados, ¿no? Entonces se nos presentan los dragones, no aquí, pero más adelante, como un arma interesante más allá de su propio poder. Sin duda estos personajes, además, son 3 personajes muy distintos entre ellos. Son personas que casi te diría que son como portavoces de distintos estratos de la sociedad, que es una sociedad que se parece a Poniente, pero no tanto, porque al final Poniente es mucho más feudal y aquí vemos, por ejemplo, que Sharo Swan tiene el poder del dinero, que es un poder que evidentemente existe en Poniente, pero se rige más por el tema bueno, pues evidentemente de los nobles, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí existe el poder del dinero, un poder que Daenerys conoce porque ha sido huésped de alguien con muchísimo dinero, frente al poder de la magia o del misticismo y del malrollismo, que yo creo que aquí nuestro compañero Javi ha hecho una estupenda labor interpretando a Pyat Pree y al malrollismo que nos genera Pyat Pree y que más adelante también veremos por qué. Y por otro lado tenemos a Quaithe, que es ese personaje tan sumamente misterioso, extraño, un personaje que nunca sabes si va o si viene y al final todo confluirá en darle una lección a Daenerys. Daenerys es una persona que con cada obstáculo que se encuentra aprende una lección. Lo vemos aquí también cuando se acuerda de Mirri Mazdur, ¿no? Y gracias, o por desgracia, por lo que pasó con Mirri Mazdur, el haber confiado en ella, aprende esa lección y ahora le cuesta más confiar en los demás. Aunque por desgracia no hay que olvidar que sigue siendo joven, que sigue siendo inexperta y que esta confianza al final que tendrá con estos personajes también le llevarán a un sendero complicado, aunque, bueno, pues al ser la heroína, pues al final siempre sale victoriosa, ¿no? Pero sin duda es interesante que reciba esta lección en este punto de ya no es que seas tú la hija del rey y por lo tanto seas preciada por ti misma, Daenerys de la Tormenta, etcétera, sino que además ahora tienes a estos 3 joyas, estos 3 tesoros de valor incalculable que todo el mundo va a querer. Entonces me parece muy interesante. Tengo que decir que a mí Qarth no es una ciudad que me parezca realmente interesante y uno de los motivos también porque los personajes de esa ciudad lo siento mucho pero no me parecen interesantes.
Y pensáis, bueno, pero ¿cómo no va a ser interesante Quaithe, que dice un montón de profecías? ¿Cómo no va a ser interesante Payat Pri, que es un brujo que nos abre la puerta a la casa de los eternos? ¿Y cómo nos interesa Saros Sandaxos, que incluso va a volver en Danza de Dragones y declarar la guerra de Danza de Dragones? Pues son personajes que sencillamente, igual es una opinión personal mía, pero no me interesan. No me interesan lo más mínimo. No me transmiten ningún tipo de interés saber que hay más allá de ellos. Quaithe es un personaje muy misterioso, muy mágico, que le dice en el próximo capítulo, va a hacer una serie de profecías muy chulas, pero es como si le das a un botón o reproduces un disco y suena una música, pero el aparato en sí que conlleva la música no me interesa porque no sabemos nada de ella. Pues sí, es una atadora de sombras de Asai, eso parece súper chulo, eso está muy guay, pero luego no tenemos una sola conversación para descubrir su figura, de dónde viene, cuál es su origen, quién está detrás. Yo recuerdo que mis teorías locas favoritas era que Quaithe era Dani del futuro, o que Quaithe era ya después de Fuego y Sangre Elisa Farman, una excelente Elisa Farman. Jo, eso molaría muchísimo, tal. Pero lo que es el personaje en sí no ofrece nada. O sea, solamente responde a Daenerys, da pie a Daenerys para que tenga visiones proféticas, pero ella en sí no aporta nada. Payat Pri es un brujo chungo, pero es pues, un brujo. Es un brujo, da cosica, va mal rollo, tal, los Eternos, la Casa de los Eternos, si habéis leído Vientos de Invierno más cosas, aunque hay que decir que en la aplicación de World of Ice and Fire de forma canónica, se mencionan cosas sobre el personaje de Payat Pri y que en el propio Danza de Dragones se menciona de que, bueno, que Euron ha tenido contacto con ciertos brujos y demás. Cuando es la sable de sucesión Greyjoy, Euron Greyjoy dice que está con varios brujos de Karth y tal. Pero en sí el personaje es un personaje que, bueno, sí que es un brujo, ya está. Pero ¿qué pasa con él? Pues no lo sé. Pues es un brujo y ya está. Y toma drogas y tiene visiones y es muy chungo. Pero ya está, no tiene una capa de eso. Y Saros Sandoxos podría llegar a ser más interesante si hubiéramos metido una cierta trama política, y de hecho va a ser el personaje desde luego más político de todos, por eso va a aparecer de nuevo en Danza de Dragones, pero es que tampoco se desarrolla como personaje más. Fijaos que lo único que me parece interesante de Saro es que, como toque, pero me llama la atención que Saros Sandox le propone a Dany casarse con él, y vemos que Dany se da cuenta de que no le interesan las mujeres, que está siempre rodeado de hombres, y Dany se da cuenta de que está con un pecho desnudo y como que nunca le mira el pecho desnudo, sino que es como que está siempre rodeado de chicos guapos, ¿no? Pues mira, ojo, tenemos un personaje homosexual que no hay tantos en la saga, mira, al menos tiene algo de chicha, pero es que honestamente o sea, no me interesa, no me parece interesante. Y voy a decir aquí una cosa que me vais a matar. Me parece más interesante lo que pasa en Karth en la serie, obviando la Casa de los Eternos, que en los libros. Si os acordáis, en la serie, lo que pasó con Karth es que llega Saro, da una especie de golpe de estado, se proclama rey de Karth, secuestran los dragones en colaboración con Payat Pri. Y encima luego descubrimos que encima estaba conchavado con Dorea, que es una de las doncellas de Dany, que vimos que moría en el primer capítulo de Dany en este libro, y que además por su culpa mataban también a una de estas, no sé si era Irri o Jiki, una de estas doncellas, por decirlo así, Dothrakis. Jo, pues al menos tenía una trama política, al menos había un golpe de estado, al menos alguien secuestra a los dragones de Daenerys, que es algo que en los libros te preguntas por qué a nadie se le ha ocurrido, si es una tía con 50 Dothrakis y ya está. ¿Por qué no ha llegado nadie y ha dicho, mira, niña tonta, te cogemos los dragones y a estos 50 con 1000 soldados o con 200 nos los cargamos? No sé, a mí me parece que lo de la serie tenía sentido. Al menos le daba un poco de chicha a Karth. Luego la Casa de los Eternos de la serie, por supuesto, no tiene nada que ver con lo gloriosa que son los libros. Pero al menos veíamos una cierta intriga, una cierta política. Sí, ver a Emilia Clarke gritando "Where are my dragons?" durante 3 capítulos, pues fue un poco de grima. Pero al menos pasaban cosas, al menos había, pues eso, intrigas políticas, golpes de estado, uno se proclama rey, no sé qué. No sé, ya digo, yo soy muy crítico con Karth porque creo que es que realmente había potencial. Y para mí falla a muchos niveles. Me parece muy interesante esto que comentas, Javi, porque no digo que sea tu caso, ni mucho menos. Creo que has argumentado muy bien el por qué los personajes igual no te parecen interesantes, y en parte estoy de acuerdo contigo. Pero es verdad que tengo como la sensación de que los personajes que rodean a Daenerys se espera que sean como Daenerys, no sé cómo decirte, no como Daenerys en plan mágico, ¿no? Pero que tengan como mucho interés a nivel narrativo y que todos sean muy trascendentales y que todos tengan mensajes secretos y ocultos o tramas políticas apasionantes, etcétera.
Y no sé si es porque es un personaje muy potente, Daenerys por sí mismo, pero lo cierto es que igual si los personajes, que hay muchos que rodean a Daenerys que son interesantes, ¿no? Pero que es verdad que Daenerys destaca mucho por encima de los personajes que la rodean en general. De hecho, yo en parte también deseo que ya se encuentren Tyrion y Daenerys para que haya una réplica contra réplica que a mí me llame la atención. Porque hasta ahora es como Daenerys hablando con Jorah, Daenerys hablando con Barristan, Daenerys hablando con el otro, pero excepto Barristan, Barristan, que no quiero volver a repetir lo que se murió en la serie porque es que de verdad parece mentira, pero me dolió más eso que casi cualquier otra cosa en la serie. Lo he dicho 1000 veces, pero es que aquello me marcó. En fin, pero que son personajes al final, bueno, pues qué es eso, ¿no? Están ahí, protegen a Dany, se ocupan de que Dany triunfe, etcétera, pero tampoco tienen mucho más recorrido que ese, ¿vale? Algunos tienen un pasado más truculento como Jorah, pero hasta aquí hemos llegado. Y es como, ojalá llegue Tyrion pronto para que tengan una réplica contra réplica interesante, que ya ha llegado, pero me entendéis, que empiecen a moverse entre ellos, porque no es como Desembarco, que están Cersei y Tyrion y hay ahí una chicha y un no sé qué. No sé si me estoy explicando, ¿no? Daenerys destaca mucho entre los personajes que la rodean precisamente porque creo que tiene que destacar. Entonces, no sé si es una impresión mía o pasa realmente con el resto de personajes, ¿no? Pero, por ejemplo, Sansa y Meñique, las conversaciones que tienen, Sansa y Cersei, ¿no? Es como que son dos personajes potentes manteniendo ese tipo de conversaciones, urdiendo todos esos planes, y quizá Daenerys, porque está un poco aislada del resto de personajes que están en Poniente, me da la sensación de que se pierde un poco ese poder ver a Daenerys tete a tete, ¿no? Con alguien, no sé, igual es una sensación mía. Y ahora que has dicho esto de estos dos personajes, y en parte tienes razones, como ¿cuándo veremos a Daenerys en un tete-a-tete en condiciones? Porque más allá de la gracia verde, que ya tal, pero vamos, es como que estoy ya con ganas de un tete-a-tete con Daenerys. Es que, vea, precisamente, yo creo que esto lo empezamos a mencionar en Juego de Tronos. Las tramas de Dany y Jon son las alejadas de la historia principal, los que están a su bola, pero en cambio Jon está todo el rato con personajazos. O sea, igual es porque a mí me gusta mucho más el personaje de Dany que la de Jon, entonces, pues... Tú lo has dicho, quizá el motivo es esto, como que Dany opaca tanto a los demás que no da tiempo. Mientras que Jon, en mi opinión, a ti te gusta mucho el personaje de Jon, a mí no me gusta demasiado. Jon queda más opacado por los otros, ¿no? Pero tú ves que Jon está con Sam, que es tan bueno que hasta va a tener un punto de vista luego. Está con el Lord Comandante Mormont, que es un personajazo con todos sus matices de un buen hombre al servicio de una mala causa, etcétera. Luego va a estar con Mance Rayder, va a estar con Ygritte, que es un personajazo. Luego cuando Jon está Lord Comandante va a estar con Melisandre, con Stannis. Bueno, por decirlo así, tiene un reparto a su alrededor de personajes secundarios que es maravilloso. Y en cambio, ¿a quién tiene Daenerys? A Jorah Mormont un rato, pero ¿qué? Missandei y Ygritte, que son personajes que no son cuaternarios, no tienen profundidad. Jorah Mormont el único y ya está. Pero que digo, el contraste con Jon, siendo los dos las historias alejadas del centro, para mí es tremendo. Claro, pero es que ahí, independientemente de que te guste más o yo no menos, el tema es, si comparamos a Sam, tú lo has dicho perfectamente, quitando de lado a Jon y a Daenerys, los apartamos, comparamos a Sam, comparamos a Ygritte, comparamos a Mormont padre con Mormont hijo y Riziki no sé cuánto, es como que se nota mucho la diferencia, independientemente de que te guste más Jon o Daenerys, o sea, creo que no es digamos, ¿cómo se dice esto? Incompatible, pero honestamente son mejores los personajes que acompañan a Jon que los que acompañan a Dany, la verdad. No, a ver, yo lo que iba a decir es que precisamente a mí, lo he dicho varias veces, a mí Quaid, por ejemplo, sí que es un personaje que todavía espero que aparezca en algún momento, o sea, y que sepamos, no que sepamos más sobre ella, porque mantener ese halo de misterio me parece bastante bueno, o sea, algún personaje tiene que tenerlo y pues mira, si es Quaid, que no le hemos visto la cara en toda la serie, pues mejor. Pero lo que sí iba a decir es las diferencias tan fuertes que tiene la serie con los libros. O sea, el hecho de que muestren, sobre todo, o sea, más allá de lo que ya dijo Javi, pues de este rifirrafe que hay entre el Shadows and Daxos de la serie y el de los libros con Dany, que metan a las esclavas a las doncellas de Dany y demás, es el hecho de cómo muestran en la serie que Karth es una ciudad de solo apariencias, pero que luego cuando abren la cámara acorazada de Shadows and Daxos no hay nada. O sea, es como que intentan decirnos que toda la ciudad está subida sobre una mentira y ya está.
pero yo sinceramente creo, y esto de hecho me hace pensar también en otra de las preguntas que nos han mandado para el capítulo de hoy, de que al final Cart posiblemente sea de las pocas ciudades donde ha pasado Daenerys que no vaya a pasarle nada, porque ella se va de Cart y yo dudo que vuelva a pasar por allí. Que dentro de todo la conquista esta que ha hecho Daenerys por esos, cogiendo ciudades, matando a los grandes amos y todo esto, yo creo que al final a Cart la va a dejar en paz. ¿Pero por qué? Porque dentro de lo que es Poniente, creo que realmente va a terminar siendo de las que nos muestren, porque a ver, yo creo que GT también debe ser preciosa y hay cosas, como lo hablamos ya en el podcast Patreon sobre el bestiario y demás, que hay sitios de Poniente que pueden ser muy, o sea, muy interesantes, pero creo que Cart es la ciudad y el sitio que es atractivo en cuanto al sitio como tal, a las construcciones, a los jardines, o sea, nos lo muestran todo como muy idílico, y el hecho de que la serie dijera, no, esto es idílico pero está vacío, no, yo creo que tiene que, o sea, por favor, Martin, déjanos una ciudad bien hecha, bonita, porque al final sí, todos quieren Poniente, pero Poniente, y lo discutíamos ahora por el chat del podcast, Poniente es un estercolero comparado. Sí, exactamente. O sea, dice Berta en el chat que Cart es Marinador, ciudad de vacaciones de Poniente. Pues sí. Es el sitio guay, el sitio. Entonces, bueno, yo creo que Marinador no, pero yo qué sé. Un sitio bonito de Europa, así con muchos edificios muy bonitos, muy de colores, muy tal. Eso es Cart. Y Poniente al final es Manchester. O sea, una ciudad que realmente es fea. Lo siento, gente de Manchester. Entonces, yo creo que Martin sí que coincidió Cart como una ciudad que es bonita, que es atractiva, que tiene todo lo que el dinero... O sea, la ciudad más bonita que hubo y que habrá, pues sí lo es. Y no necesitamos que le hagan un arco en el cual todo está vacío y las arcas están vacías y todo es una mentira. Pues hombre, invent de la serie totalmente. Pues sí, ¿no? Son al final dos perspectivas distintas acerca de esa construcción, pues este lugar concreto del mundo que tuvieron en la serie y tienen aquí en los libros, ¿no? Yo creo que, como dice Santi, la ciudad tiene valor por sí misma, por cómo ha sido construida, y es verdad que puede dar esa sensación que decía yo antes a los lectores, ¿no? Esa sensación de, bueno, de no haber contribuido excesivamente a la trama, pero al final, bueno, pues está ahí, ¿no? Se le puede apreciar aisladamente sin que todo tenga, pues, que tener un impacto radical o una trama de politiqueo extrema, ¿no? En ese sentido, estoy en parte de acuerdo con lo que dice. Sí, a ver, simplemente recalcar una cosa, y es que yo creo que Cart sí que tiene, ahora que decías que no tenía gran peso, yo el peso que le veo a Cart es que Cart le enseña a Daenerys que primero todo el mundo miente y segundo que al final ya ella se lo veía venir y se lo ha dicho Quaid, se lo ha dicho Jorah Mormont, pero es que a esta señora recordemos que le ofrecen matrimonio insistentemente solamente porque hay una ley de Cart que le permitiría a Sarson Daxos pedirle los dragones como regalo. O sea, ella se va a dar cuenta de que para el mundo ella no es Daenerys Targaryen, no es qué guapa eres, qué bonita eres, una niña de 15 años que en esa sociedad es deseable y demás, sino es, no, tú vales porque tienes dragones y te los vamos a intentar quitar de una u otra manera. Entonces, yo creo que para una niña de 15 años es muy complicado ver que la gente que se le acerque ofreciéndole su cariño, su amor, propuestas de matrimonio, la mayoría lo van a hacer solamente porque se quieren quedar con sus dragones. Entonces creo que como primera lección, dentro de lo que es Cart, al final de su arco allí, me parece relevante. Sí, es un poco lo que mencionaba antes Bea, ¿no? Que al final los dragones en sí se convierten en esa que va
que la gente va a querer adquirir a toda costa, y Daenerys ya no es solo una princesa con un apellido que ya sería relevante, sino que además tiene pues esa fuente inagotable de poder, ¿no? Y consecuentemente pues la gente va a demostrar ese interés por esos dragones. Eso se ve muy bien, como bien ha señalado Santi, pues en esa propuesta de matrimonio que le hará el propio Ser Joan Daxos en Danza de Dragones, que tengo que resaltar ese momento de propio de la telenovela turca de Bea, que es el momento en el que ella lo rechaza y él le deja ese guante manchado de sangre, ¿no? En un cojín, que significa que Karth le ha declarado la guerra, ¿no? Así que me parece un momento de esos de, pues un poco lo que hemos resumido de Karth aquí, ¿no? Que es un poco, es todo exótico, es todo ostentoso, se van mucho a las apariencias, y ese símbolo, ¿no? De la guerra, como señorita le desafió a un duelo, ¿no? Dejándole ahí el guante manchado de sangre, me parece el culmen del mamarcheo y por tanto aprecio, ¿no? Aprecio ese gesto, pero bueno, eso será material a analizar en el futuro, ¿no? En ese capítulo de Danza de Dragones. Y ahora pasemos a hablar cómo en este capítulo pues Daenerys está feliz, está contenta, está incluso agradecida por todos estos regalos y todas estas riquezas que le están ofreciendo en el palacio de Sharon Swan Daxos, pero al mismo tiempo pues le viene ese recuerdo del que es su anhelo principal, que es regresar a Poniente, y dice, bueno, tiene toda esa retahíla de pensamientos acerca de cómo va ella, ¿no? A acabar con Robert Baratheon, con Eddard Stark, dice, con sus ojos fríos y su corazón de hielo, y los dorados Lannister, padre e hijo, tan ricos como poderosos y tan traicioneros, ¿no? Ella al final tiene ese objetivo de volver a Poniente, y para ello antes tiene que conquistarlo y arrebatárselo a lo que ella llama los perros del usurpador, ¿no? Así que toda esa felicidad o toda esa calma que había encontrado en Karth se desvanece igual que vino, y pone a sus hombres a trabajar, básicamente. Ordena a su Khalasar pues que mantengan primero vigilados a los dragones, ha entendido la advertencia que le da Quaithe de la Sombra, y además envía a Ser Jorah al puerto para que se ponga en contacto con aquellos navegantes que vengan de Poniente o que se dirijan hacia allí para averiguar si pueden conseguir una flota suficiente como para regresar al que es su continente. Este capitán que encuentra Ser Jorah Mormont es Qujuro Mo, y es el que le da una noticia bastante relevante para Daenerys, que es que justamente el usurpador Robert Baratheon ha muerto. Esta noticia viene de la mano del encarcelamiento de Lord Stark, que según dice ha sido condenado por traición, que ahora el trono de hierro está ocupado por Joffrey Baratheon, y además los hermanos del antiguo rey, tanto Renly como Stannis, están también reclamando el trono para sí mismos. Esas son todas las noticias que Qujuro Mo le traslada a Daenerys, y esto hace que ella recobre esa esperanza que un segundo antes parecía haber perdido, ¿no? Los perros del usurpador ahora se pelean entre ellos, y como ella misma dice, ya no son el Khalasar unido que podrían haber sido antes, ¿no? Ahora están todos dispersos, igual que le pasó al Khalasar de Khal Drogo cuando murió. Ella recobra estas esperanzas, incluso se hace ciertas ilusiones, ¿no? Ella lo enfoca de esta manera un poco quizás ilusoria, pero bueno, viene Ser Jorah Mormont a recordarle un poco la realidad. Dice que sí, que los grandes señores están guerreando entre ellos, pero eso no es una novedad. Los grandes señores del Poniente siempre están guerreando entre ellos, y que para conquistarlos a todos ellos realmente Daenerys necesita pues una flota, oro, ejércitos, alianzas, etcétera, etcétera, ¿no? Ella termina por todo lo alto este capítulo diciendo que sí, que Jorah tiene toda la razón, pero que ya no es una niña, que empiece a verla como la reina que ella considera que es, que le recuerda además amablemente que ella no es Viserys, y ahí es cuando nos regalan esa frase, ¿no? Esa frase, una de las frases de Ser Jorah Mormont que han pasado a ser pues icónicas dentro de la saga, y es esa frase de que en ella hay más de Rhaegar, pero hasta Rhaegar podía morir. Robert lo demostró en el tridente, hasta los dragones mueren, ¿no? Y esta
quizás podría también haber sido una frase presagio bastante potente acerca de la muerte de los Targaryen y las futuras muertes que podamos presenciar, incluso de la propia Daenerys Targaryen en la saga, pero la cuestión es que aquí queda más como un mensaje de cautela que Jorah Mormont le dirige a la princesa, bueno, a la reina Daenerys en este momento, ¿no? Le dice, calma, necesitas reunificarte con un ejército, necesitas coger fuerzas para acabar con todos ellos, y eso es algo que veremos poco a poco a través del arco de Daenerys en el futuro de la saga. A ver, el capítulo nos sirve para dos cosas: presentar a Karth y luego que nuestro personaje más alejado de Poniente se entere de las noticias de Poniente. Claro, Robert Baratheon hace mucho tiempo que ha muerto, pero Martin construyó un mundo medianamente realista, entonces pues en una época en que no hay WhatsApp, que no hay correo electrónico, pues las noticias tardan en llegar, entonces pues hasta que nos llega un marinero que ha pastado en Poniente a tiempo en una localización en que se encuentre nuestro personaje, nuestro protagonista, pues nuestro protagonista no puede saber las noticias que han pasado al otro lado del mar. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que defiende Daenerys en este capítulo, que la muerte de Robert Baratheon lo cambia todo. La pregunta que ha hecho nuestro amigo Antonio Villasbail, muy buen amigo, además está currando unos vídeos muy chulos para House of the Dragon, él planteaba, bueno, de qué pasaría si Daenerys llegara ahora a Poniente. Al final esto deriva de que no es igual que Daenerys venga a Poniente ahora que cuando empezaba Juego de Tronos, porque no es en absoluto el mismo Poniente el que arranca nuestra historia con un rey sentado en el trono, y bueno, pues hay un montón de intrigas políticas, pero el poder absoluto se ve quién lo tiene, a un contexto en que ahora en que el rey es un niño, que la reina pues ahora mismo está en el váter por culpa de su hermano, en que quien tiene que proteger a Lannister se encuentra peleando en las tierras de los ríos por la amenaza de un nuevo rey en el norte. Hay dos hermanos Baratheon que se proclaman reyes, en las Islas del Hierro otro se ha proclamado rey, nosotros como sabemos el Valle de Arryn está en un punto de neutralidad complejo, Dorne sí, en teoría salía de los Lannister, pero ya sabemos que en el fondo quieren restaurar a los Targaryen. Poniente es un caos absoluto, entonces, y ha sido la muerte de Robert quien lo ha provocado. Evidentemente había un campo de cultivo para que llegara a esta situación, pero la muerte de Robert ha explosionado esto. La Guerra de los 5 Reyes, que incluso veremos una representación de ella en la Casa de los Eternos más adelante. Me parece realmente muy interesante cómo reacciona, porque pues es cierto lo que dice también Jorah Mormont de que realmente, o sea, aunque Daenerys vaya a Poniente ahora, no la van a recibir con los brazos abiertos, pero también tiene razón Daenerys cuando dice, bueno, es que perros de los usurpados están peleando entre ellos por los restos que puedan cada uno llevarse de poder. Me parece muy bien traído por parte de Martin, muy creíble como se cuenta, muy realista en este mundo, y sobre todo que abre las puertas. Yo creo que Daenerys tenía ganas de llegar a Poniente, pero lo veía como un objetivo a largo plazo, como un objetivo muy difícil. En el momento en que en este capítulo le dicen que Poniente está en guerra, en un caos interno enorme, se le meten prisas y Daenerys tiene ya más ganas de volver a Poniente. Y por eso va a tardar poco tiempo, básicamente al final de este libro, en tomar la decisión de, bueno, tengo que ir a Poniente ya, como sea, conseguiré un ejército como sea, pero al final de este libro ya va a acabar en la decisión de dirigirse a Poniente. Y es todo por esta noticia, así que digo, me parece que Martin lo ejecuta muy bien. Pues yo no sé qué pensar, la verdad, ¿eh? Yo creo que Daenerys aquí está un poco... Voy a utilizar una palabra que utilizan hoy en día los jóvenes, que tiene más años que tal, pero ahora se dice... Delusional. Delusional, exacto. Mira a Berta cómo sabía lo que iba a decir. Mira a Berta cómo sabía lo que iba a decir. Sí, porque llamarle loca y tal es... No, aún es pronto para Bueno, llamarle sí. loca, yo creo. Está ahí, está... Como decía antes, girando la esquina, pero todavía no ha llegado. Está un poquito, eso, delusional o como se diga. Es decir, Daenerys cree que porque ha muerto Robert Baratheon, es lo que decía antes, es decir, Daenerys aprende lecciones, pero Daenerys todavía es muy joven y muy inexperta. Llevar el apellido Targaryen no te hace ni experta en estrategia, ni experta en guerra, ni experta en prácticamente nada, sobre todo si no te has criado con Targaryens competentes, si te has criado con alguien como Viserys, ¿vale? Porque Daenerys es la primera que se cree que cuando llegue a Poniente se va a encontrar piscinas de mármol y que va a ser mucho más bonito que Karth porque no sé cuántito, y se lo cree a pies juntillas, igual que se cree que cuando su padre paseaba por el desembarco del rey, la gente sonreía y lo saludaba, ¿vale? O sea, por mucho que Daenerys piense que su hermano era un idiota, se sigue creyendo estas cosas, que yo lo entiendo, por lo que os digo, porque es una chica joven que se ha criado con un Targaryen muy incompetente. Pero el hecho de ser Targaryen no te convierte ya en una persona con una estrategia, con una visión de estrategia, no, Daenerys no la tiene. Daenerys, de momento, todo lo que ha hecho, prácticamente todo, se ha guiado por la intuición y le han salido bien las cosas. Pero hay momentos, y creo que aquí Jorah de alguna forma ejemplifica eso,
en los que hay que utilizar el sentido común, la estrategia y el saber esperar. Entonces, que le digan a Daenerys que Robert ha muerto, evidentemente es una gran noticia para ella, porque Robert estaba enfuscado en ir a por ella y en matarla. Es decir, el hecho de que haya muerto de alguna forma le da un respiro, porque probablemente el niño Lannister no esté pendiente de ella ni de matarla. Eso es por lo que Daenerys se debería alegrar, pero desde luego no por ahora voy a ir allí y me los voy a cargar a todos. Ese es el tema que yo veo. ¿Que cambian las cosas? Sí, cambian porque probablemente no va a recibir tantos emisarios para matarla. Pero de ahí a decir, pues ya está todo listo, los perros de los usurpadores están peleando entre ellos, es mi momento de atacar yo con mi séquito de 3 dothrakis y medio, Irri y Jiki y 3 lagartos y el charo este que me va a dar 2 barcos mal contados, pues no. Entonces yo digo que por muy bien o muy mal que nos caiga Jorah, hay que reconocer que Jorah tiene un papel muy importante, que es bajar a Daenerys a la tierra y decir, bueno, relaje usted. Que sí, que ella dice, sí, tienes toda la razón, pero Daenerys sabemos que es una persona que siempre ha escuchado a sus consejeros, pero a la de la verdad ha hecho lo que le ha dado la gana. Y me parece bien, es lo que yo creo que debe hacer un gobernante al final. Y lo vemos también en Jon, etcétera, ¿no? Entonces, está bien que tenga un poco esa voz de la conciencia de Jorah que le diga, bueno, relájese. Entonces, dicho esto, ¿me parece un pensamiento lógico para un personaje de la edad y juventud de Daenerys? Efectivamente. Que además se ha criado con un Targaryen incompetente que le hace creer que Aerys era, bueno, miel sobre hojuelas. Efectivamente. Más allá de eso, muy interesante esa conversación que tiene con el capitán. Perdón que te interrumpa, pero el contraste entre Delusional y miel sobre hojuelas me ha parecido brillante, la verdad. Sí, soy esa señora millennial mayor que se relaciona con la generación Z y por lo tanto habla así. Bueno, generación Z, vosotros es generación Z, pero ya me entendéis. Sí, soy esa persona. Entonces tengo de todo. El caso es que soy una mujer de recursos. El caso es que muy interesante también esa conversación que mantiene Daenerys con el capitán. Especialmente el momento en el que dice, oh, vaya, sí, nuestro rey verdadero también murió porque mi marido le tiró una corona de oro a la cabeza. Qué pena más grande y ahora tengo que ser yo la reina. De verdad, yo no quería, no era esa mi intención. Pero bueno, cosas que pasan, mi marido que era un salvaje. Bueno, recordemos esa escena, ya la hablamos muchas veces, pero recordemos cómo fue esa escena, que Khal Drogo se enteró de lo que pasaba porque Daenerys se lo contó, ¿sabes? ¿Qué le contó Daenerys? Nunca lo sabremos porque Martin muy inteligentemente no nos tradujo esa escena o qué le dijo a Khal Drogo, solo le dijo cositas. Y de repente Khal Drogo dijo, ven aquí, Viserys, que te voy a tirar algo. ¿Sabes? Entonces, como el momento de, sí, claro, el rey verdadero ha muerto, me da una pena, mi marido le tiró una... Sí, bueno, ahora cuando tal y cuando ya me siente yo en el trono, vienes y te daré un regalo. Es como, a ver, señora, ¿sabes? Que me parece bien que Daenerys sea ambiciosa en el trono porque llevamos todo este tiempo hablando de hombres que han sido ambiciosos al trono, pero también los hemos criticado. Hemos criticado a Stannis, hemos criticado a Renly, hemos criticado a todos aquellos que querían sentarse en el trono porque tenían sus propias razones para hacerlo y la verdad es que hemos tenido debates muy interesantes sobre los motivos legales o no por los que tendría sentido que se sentara en ese trono. Lo mismo Daenerys, pero también creo que es importante saber, criticarla un poquito. Y decir, bueno, señora, o sea, el rey verdadero no está porque alguien se lo ha cargado y no miró a nadie, ¿sabes? Es que me hace mucha gracia el momento de, vaya, es una pena que el rey verdadero haya palmado. Y ya cuando me siente te hago un regalo, ha sido como, Daenerys, se te ve un poco el plumero. Pero bueno, dicho esto, sin duda toda la conversación es fascinante y rompiendo una lanza por Daenerys, porque es que alguien tiene que hacer de abogado del diablo y criticar a Daenerys cuando hace falta, porque este podcast es una, como diría en catalán, es una colla de gente que solo admira a Daenerys. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, no me importa hacerlo a mí. Como diría Daenerys, ¿qué le vamos a hacer? No es lo que yo quería, pero ya está hecho. Pero rompiendo una lanza por Daenerys, lo cierto es que me gusta mucho ver su mundo interior, ¿no? Ver cómo ella reflexiona, ver cómo ella se plantea las cosas, cómo evoluciona como personaje, cómo sigue siendo esa niña asustada que tiene que hacer de tripas corazón y tiene que enfrentarse a cosas para las que no está preparada. Al final yo siempre he pensado que el trono para Daenerys es una huida hacia adelante. Daenerys quiere el trono porque ella cree que le corresponde y es verdad. Bueno, aquí hay opiniones distintas. Pero más allá de eso, siempre lo decimos, el hecho de tener el trono es una forma de tener un hogar para Daenerys, ¿no? Y me parece un motor
para el personaje mucho más potente que el propio trono. Nunca he visto a Daenerys, al menos en este punto, como una persona orgullosa o ambiciosa de necesito ser la reina porque tengo que reinar. Es más un necesito poder sentarme en un sitio y que la gente me quiera. Luego pasarán cositas. Igual no acaba siendo así, pero es muy interesante verla en este punto de cambio. Igual no acaba siendo así y no va a acabar así. La cosa es que con la última parte que has dicho estoy de acuerdo, ¿no? El anhelo de Daenerys, por lo menos por ahora, no es tanto una avaricia porque sí, sino ese anhelo que tiene ella por un hogar, ¿no? O la ilusión de ese hogar que se ha formado en su cabeza por, primero, el relato que le trasladó Viserys en su infancia y segundo, pues porque no ha encontrado el hogar nunca, ¿no? Y quizá por eso todos los lugares que visitamos con los ojos de Daenerys son tan exóticos y Martin nos da esta sensación de abstracción, ¿no? Del sitio. Es como, es tan diferente a lo demás que no encaja. Y creo que es esa la sensación justamente que intenta que tenga el lector, ¿no? Qarth no encaja, los Dothrakis no encajaban, Meereen no va a encajar, porque Daenerys no encuentra su lugar, ¿no? Y eso se traslada al lector y esa sensación de estos sitios son extraños y todos tienen nombres raros y no los sé pronunciar y estoy perdida entre los personajes y al final no conozco a ninguno y Daenerys los va a dejar atrás. Todo eso forma parte, creo yo, de esa sensación de que Martin quiere darle al lector porque es lo que siente la propia Daenerys, ¿no? No es mi sitio, aquí todo el mundo es extraño, me tengo que someter a estas culturas diferentes porque lo único que quiero es volver a casa, entre muchas comillas, ¿no? Ir a mi casa, por fin reencontrarme con ese lugar que siempre he tenido en mi cabeza. ¿Qué pasa? Que cuando llegue a su casa y vea lo que es, y vea que no es bien recibida y que esa imagen mental que tenía yo en su cabeza no existe, pues se vienen cositas, ¿no? Más allá de eso, y lo siento, tengo que decirlo, Bea, no estoy de acuerdo con bueno, estoy de acuerdo en parte, ¿no? Con la réplica que le has hecho a Daenerys acerca de la muerte de su hermano. A su hermano lo mató Khal Drogo, eso es verdad, lo que dice Daenerys es cierto. Fue en un momento en el que Viserys amenazó al hijo que llevaba dentro y Khal Drogo dijo, señor, cálmese, venga aquí, yo le pongo su corona, ¿no? Que Daenerys es hipócrita aquí al decir, ay, es que mi hermano, que era el legítimo rey, señora, usted sé que estaba embarazada, todos sabemos, todos hemos leído el pensamiento de, bueno, ¿y si mi hermano no fuese el rey? No, aun cuando estaba vivo, lo digo, quiero decir, eso es algo que está escrito. Dice ella, bueno, ¿y si Viserys no fuese el rey? ¿No? ¿Y si fuese mi hijo y mientras tanto yo? Esa es una realidad. Y al mismo tiempo tiene lógica porque Daenerys es la primera que conocía la forma de ser de su hermano, ¿no? Entonces aquí pues demuestra cierta hipocresía, la típica hipocresía del que ha muerto y entonces qué bueno era, ¿no? Y siempre saludaba y como está muerto pues solo me acuerdo de lo bueno, ¿no? Y cuando estaba vivo ya tal. Pues es un poco eso, que lo entiendo por parte de Daenerys, pero eso no quiere decir que ella, o sea, que de alguna forma ella esté mintiendo, digamos, deliberadamente o que se haya lavado las manos respecto a la muerte de su hermano. Aunque tengo que decir, o sea, Daenerys es la primera víctima de Viserys Targaryen y ante la duda tú la viuda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Corona de oro, hacha en la cabeza, me da igual. Y la muerte de su hermano no es algo, es casi defensa propia para Daenerys, ¿no? Una vez que ese señor se le había ido la cabeza, por muy hermano que fuera, te está amenazando a ti directamente, te está diciendo que te va a abrir las entrañas, te está diciendo que va a dejar a tu hijo nonato ahí tirado en el suelo para su padre, pues corona de oro fundido bien recibido en la cabeza. A ver, evidentemente, eso está claro, eso no lo voy a discutir. Solo digo que dentro de, que ya lo hemos hablado y no vamos a volver a eso, que dentro de los posibles castigos que había, ya tal. Pero bueno, en fin, dejémoslo ahí. Otra cosa que quería comentar con respecto a esto es el tema de que al final, aparte de que Daenerys quiera un hogar, el principal problema que tiene no es que digas, bueno, pues mira, no tengo ambición por la corona, solo quiero volver a mi casa. Es que no puedes, Daenerys, porque en cuanto pises la playa te matan. Entonces es como, o voy como reina o no voy, porque es como, no puedo aparecer ahí y decir, no, mira, me voy a hacer, yo qué sé, ¿no? Campesina. Exacto, dadme unas tierras para labrar. No, eso no es posible, señora Daenerys, eso no puede ser. Entonces yo entiendo el plan de, bueno, si quiero un hogar,
me lo tengo que ganar. No me lo tengo que ganar, sino que tengo que pelear por él. Ganárselo no, porque en principio es su hogar, pero tiene que pelear por tener un hogar. No puede simplemente llegar allí y decir, aquí no ha pasado nada, ¿no? Porque encima Daenerys llama a saco la atención por un tema y se va a saber. O sea, Targaryen 100%. Entonces es como, no le queda más remedio que tener ese rol de reina y de si quiero mi lugar, tengo que luchar por él, porque de otra manera no me lo van a dar. Por las buenas no me lo van a dar, así que tengo que ir por las malas. Que luego eso se mezcle con, yo creo que Daenerys también es un personaje ambicioso, que lo veremos más adelante, pero sin duda es que la ponen entre la espada y la pared, eso es totalmente cierto. Sí, ahí tienes toda la razón. Pero bueno, esos son debates que seguiremos teniendo eternamente, creo yo. Y ahora, como cada semana pasamos, Javi, a que nos cuentes qué presagio y qué teoría nos has traído esta semana. Bueno, en primer lugar, os felicito siempre por el debate que habéis tenido, la verdad. Siempre que hay un capítulo de Daenerys tenemos debate y eso muestra lo que nos gusta el personaje en este podcast y lo bien construido que está. Pero bueno, pasemos a la teoría y presagio esta semana. Efectivamente ha mencionado Berta que pues la muerte de los dragones podría ser un presagio, pero lo hemos debatido ya en podcasts anteriores. Y me he querido fijar en un personaje que se presenta en este capítulo y que seguramente la mayoría de lectores han olvidado totalmente, pero que volverá a aparecer. Dice el capítulo, dice: he visto dragones, al hombre le brillaban los ojos, y espero que algún día volváis a verlos, dijo Dany riéndose. Y esa frase la dice Kujuro Mo, que es este hombre de las Islas del Verano, capitán del Viento Canela, y dice que ha visto dragones, y Daenerys le dice que espero que vuelva a verlos, y efectivamente va a volver a ver dragones. Pero no los dragones de Daenerys, sino que va a ver a un dragón, a Aemon Targaryen, el último Targaryen vivo en Poniente que conocemos. Y de hecho le va a ver morir. O sea, Kujuro Mo ha visto ante sus ojos al último dragón. Y es que en Sam 4 de Festín de Cuervos, bueno, Kujuro Mo se presenta a Sam en Bravos, en el tercer capítulo de Sam, en Festín de Cuervos, cuando Sam está buscando un pasaje antiguo para cuando está con Ellie, cuando está con el hijo de Mance Rayder y cuando está con el propio Maestro Aemon. Y en el cuarto capítulo de Sam, pues es un capítulo, además yo honestamente lo tengo bastante fresco porque las amigas de Girls Gone Canon, que tiene un podcast en inglés de relectura de la saga, pero que se centran en personajes más que, o sea, hacen todos los capítulos de un personaje seguidos, lo hicieron en el mes pasado, hace como 3 o 4 semanas, y me acordaba. Y es un capítulo muy especial porque diría que es de los capítulos más agridulces de toda la saga, porque vemos al maestre Aemon morir de una manera pues bastante bonita, porque muere pues de viejo, no muere traicionado ni apuñalado, sino que muere además diciendo, pues acordándose de su hermano Egg, que recordemos, claro, Aemon es tan viejo que es el hermano de Egg de los cuentos de Anki-Egg, diciendo que, hablando de la profecía del príncipe que fue prometido, que diciendo que no era Raega, sino que era Daenerys. Es un capítulo muy interesante. Y luego tenemos la escena posterior en la cual, pues, nuestro protagonista del capítulo, Sam, por primera vez tiene relaciones sexuales, las tiene con Ellie. Es una escena un poco extraña, pero bueno, para Sam evidentemente es un paso muy grande adelante en su relación, tener estas relaciones con Sam. Después de eso, pues como que los miembros de la tripulación, los hijos del verano, como que lo celebran y les aplauden, y también porque su cultura es muy abiertamente, por decirlo así, y demás. Pero bueno, y de hecho el capítulo termina que Koya amenaza, que es una de las miembros de la tripulación que está aquí con ¿cómo se apellidaba? Con Kujuro Mo. Koya, que forma parte del proceso de Kujuro Mo, dice que o se sigue acostando con Ellie, con Kili, o le tirará por la borda. O sea que así son los de las Islas del Verano. Entonces, bueno, digo, es un capítulo que, ya digo, lo tenía yo muy reciente, pero me parece muy chulo y me parece de los más bonitos de toda la saga, porque sí, muere Aemon, pero muere de forma preciosa. Así que os quería preguntar, si ahora visto este capítulo, de la muerte del maestro Aemon, el dragón al que vuelve a ver Kujuro Mo, y luego pues esta relación entre Sam y Ellie. A mí es que, a ver, tiene varios puntos. Primero el hecho de, pues, que Aemon ya estando enfermillo y tal, porque pues evidentemente un viaje por mar para una persona de tantos años le iba a enfermar. Y la cosa está en los momentos fuertes del capítulo, cuando a Aemon le hablan precisamente lo que acabas de decir tú, o sea, le hablan de los dragones que vieron en Cart, le habla a uno de los tripulantes de la tripulación de Mo, de cómo realmente sí que vieron dragones, y él casi que, pues que vuelve a despertar un poco de esa enfermedad. Ese momento de decir lo de que al final la palabra Valiria Príncipe no tiene género, que puede ser Daenerys, y sobre todo el discurso que da Sam cuando se muere el maestro Aemon.
es precioso. Porque al final el maestre Aemon ha sido de las pocas personas en la guardia que ha sido bueno con Sam. Y el momento este en el cual él dice, bueno, fue un hombre. No, fue un gran hombre. O sea, no sé, es un discurso, es muy bonito, es un párrafo. De hecho, lo tengo aquí al frente de mi cara. Pero es un párrafo muy bonito y que lo tiene que hacer Sam. O sea, es lo típico que esperas de un personaje como Sam, que tenga al final este fondo como de persona blandita que aflora en sus sentimientos y que puede llegar a crear pues conexiones de aprecio, de empatía con gente. Él estando, o sea, él teniendo la misión que le da a Jon de llévate al maestre, de huye tú con con el hijo de Mance Rayder, prácticamente le están dando una posición de por favor, salva gente. Y que al final, pues eso, él termina pues perdiendo su virginidad con Ellie, que también hemos hablado varias veces de que eso hace que el personaje pues evolucione, pero para mí lo más bonito de todo esto es eso, el cómo el maestre de un momento a otro está en su mundo de ensoñaciones y demás, ya estando tan mayor y tan enfermillo, y ese discurso de Sam que le pone una guinda muy bonita a todo ese arco de Aemon. Este viaje yo creo que es particularmente doloroso para el lector, ¿no? Ya no solo por la escena de la muerte, ya no solo la muerte, sino cómo se va apagando poco a poco Aemon Targaryen. Yo creo que es bastante trágico para el lector porque Aemon se gana el cariño muy pronto, el cariño de todos, yo creo. Y verlo apagarse, verlo con la mente perdida, ¿no? Y finalmente morir. Es trágico también porque lo vemos a través de los ojos de Sam, como muy bien ha explicado Santi, ¿no? Que es una persona que sabe, o sea, que tiene muy buena capacidad empática y sabe transmitir lo que siente, ¿no? Martin sabe jugar bien con las emociones que siente el personaje y se las transmite al lector. Y este viaje ya no es solo eso, rollo, las acciones que pasan en sí, rollo, pues tiene sexo con Ellie o muere a Aemon o visitan Bravos y finalmente Antigua o lo que sea, ¿no? Básicamente porque creo que este viaje es o sea, pasa literalmente, pero es una metáfora gigantesca del propio crecimiento de Sam. Y me explico. Sam se enfrenta a la muerte en este viaje. Ve morir al que es su mentor, al que es un poco su guía en todo esto, que es el maestro Aemon. Sam tiene sus primeras relaciones con una mujer en este viaje, reconoce sus propios sentimientos, es consciente de que se ha enamorado de alguna forma, es consciente de que esos valores abstractos, esos votos de obediencia que había hecho a la Guardia de la Noche no significan tanto como su propia humanidad. Sam ha conocido la traición en este viaje y me refiero a la traición que él siente por parte de Jon Nieve, cuando él se entera de que Jon Nieve hizo este intercambio de los bebés y de alguna forma él deja de reconocer al que era su mejor amigo y se abstrae esa relación de amistad tan bonita que habíamos visto hasta ese momento, ¿no? Es como ya no es Jon Nieve, ya no es mi mejor amigo, sino que es el Lord Comandante e hizo algo malo, algo que yo nunca hubiese aprobado, ¿no? Que es este intercambio de bebés, ha hecho sufrir a otra de las personas que Sam más quiere. Así que básicamente durante este trayecto en barco, Sam tiene un viaje por su propia vida y por su propia madurez. Sam no es al final del camino el mismo que era al principio y eso es precioso, ¿no? Para el personaje y yo creo que, o sea, ese camino no es que haya terminado una vez Sam ha tocado Antigua, ¿no? Yo creo que el personaje tiene muchísimo potencial para seguir madurando, para seguir creciendo y confío en que Martin apueste que el camino del personaje es ese, ¿no? Es seguir hacia adelante, pero sí que es verdad que el trayecto en sí, el viaje en sí, es muy interesante. Esos capítulos a nivel de construcción de personaje, a nivel de psicología del personaje, yo creo que son esenciales, ¿no? Para entender quién es Sam Tarly.
Más allá de eso, pues evidentemente, y centrándome en la muerte del maestro Aemon, ¿no? Que quizás está más relacionada con la frase del presagio, pues yo creo que es demoledor, ¿no? He dicho más veces en el podcast que Aemon Targaryen es mi abuelo, es el abuelo de todos un poco, yo creo. Y el hecho de que Martin le haya puesto una muerte que sí es pacífica, ¿no? De algún modo ha muerto de vejez, no ha tenido una muerte, digamos, drástica pues alguien ha venido y le ha cortado la cabeza, ¿no? Por lo menos ha muerto de viejo, que no todo el mundo en Poniente puede decir eso. Pero al mismo tiempo es triste porque se apaga, es triste porque de repente se arrepiente de todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, ¿no? De repente dice, no se arrepiente, quizás la palabra sea se cuestiona, ¿no? Todo lo que ha hecho en su vida de hice bien en quedarme al margen, hice bien en pasarme la vida en ese hueco abandonado del mundo que es el muro, hice bien en no defender a mi familia, he hecho bien en dejarme envejecer allí arriba y ver cómo mi familia se moría, era prácticamente exterminada. Y sus últimos pensamientos son para Daenerys Targaryen, ¿no? La frase del Targaryen solo en el mundo, pues nace ahí, nace en ese viaje final que tiene Aemon Targaryen. Entonces es un final que no es drástico, pero es un final que es muy, muy triste para el propio personaje, ¿no? Javi, al exponerlo con este presagio, ¿no? Ha dicho que Juro vio a un dragón y efectivamente vio a uno de los últimos dragones que quedan en el mundo, si entendemos a los dragones como a los Targaryens como dragones, y eso es triste, ¿no? Porque al final sí es una familia que ha sido histórica, sí es una familia de conquistadores, sí es una familia de imperialistas y muchos de ellos sanguinarios conquistadores, pero al final es una familia que ha sido exterminada, ¿no? Y los ha habido malvados, pero también los ha habido buenos y el maestro Aemon era quizás uno de los mayores ejemplos de ello, ¿no? Entonces, que tenga un final tan trágico, que este dragón se muera de esta manera, pues yo creo que lo sentimos todos los lectores, ¿no? Bueno, Kojurumo vio quizás a uno de los mejores Targaryen antes de morir, y veremos a ver si se vuelve a encontrar con Daenerys, que quizás no represente tan bien la bondad de la casa Targaryen como si la demostró a Aemon en ese viaje. Mencionaba a Santi la preciosa elegía que le dedica Sam en los libros a Aemon, y creo que también a Santi como Berta le habéis dedicado unas palabras muy muy bonitas. La verdad es que es un momento bastante emocionante y ya digo, de pura casualidad recordaba ese capítulo porque lo escuché en el Suncaron hace poco y lo quería traer a la palestra, digo, es de los pocos momentos emocionantes para bien, iba a decir, que tiene la saga, pero bueno. Y la teoría de esta semana yo creo que va a ser materia de debate, ya hemos tenido un debate chulo sobre Daenerys en el podcast, pero quería traerlo a la palestra porque me ha llamado mucho la atención la frase porque no recordaba esta frase y me recuerda un montón una frase de una tal Sansa Stark que es una frase de culto del personaje, ¿no? Si Sansa Stark tiene una frase cuando está escuchando a Cersei Lannister y habla de cómo tiene que ser temido y Sansa piensa cuando sea reina todos me querrán. Aquí Daenerys no dice que todos me querrán, pero dice esta frase Daenerys: quiero que mi reino sea hermoso para llenarlo de hombres gordos, doncellas hermosas y niños que rían. Y Dani aquí como que quiere crear un reino bueno, un reino feliz, un reino... No sé si la palabra es utópico, es lo que os voy a preguntar, pero un reino pues tiene unas grandes intenciones como reina. Claro, luego se va a enfrentar con la realidad y vamos a ver a cuando está el reina de Mirin, pues que gobernar no es precisamente fácil. De eso va Festín de Cuervos y Danza de Dragones. John Martin tirándonos 2500 páginas a la cara casi para mostrarnos lo difícil que es gobernar. Y vamos a ver a Jon Nieve, a Daenerys Targaryen, a Cersei Lannister, incluso a Stannis Baratheon en menor medida sin punto de vista, lo difícil que es gobernar Poniente. Bueno, lo difícil que es gobernar cualquier cosa, porque las personas son muy complejas y cada uno de ellos es un mundo. Así que a partir de esta frase de, bueno, de que Daenerys deseando un reino hermoso, con gente hermosa, con niños que rían, os pregunto en la fase de teorías. ¿Creéis que Daenerys podría haber sido una buena reina? Y podéis elegir la colección que sea. O reina desembarco el rey, o reina en una ciudad como Mirin, en la que Walla está gobernando, o reina en Pentos, una ciudad libre en la que ha crecido, que tiene una filosofía frente a Poniente, en cualquier ciudad. ¿Creéis que Daenerys podía haber llegado a ser una buena reina, o al final le va a tirar siempre la sangre dragón, el fuego y sangre, y sencillamente no ha nacido para esto? A ver, yo creo que aquí la respuesta estaría condicionada a si no hubiese pasado el qué. Es decir, claro, no sé si aquí, Javi, cuando preguntas eso, hay algún
algún condicionante. A ver, la Daenerys de Danza de Dragones, la última Daenerys que hemos leído. Vale. O sea, claro, porque depende de lo que haya pasado, ya como que ya va evolucionando, es lo que decíamos antes, ¿no? Los acontecimientos la hacen cambiar. A ver, yo aquí es una respuesta complicada. O sea, lo más sencillo sería decir, no, pero no es tan sencillo, ¿vale? Creo que Daenerys está cargada de buenas intenciones, pero hay un dicho que dice que de buenas intenciones no sé qué, como sigue, en plan, como que está el cementerio lleno o algo así, no sé cómo eso. El infierno está lleno de buenas intenciones. Exacto, el infierno está lleno de buenas intenciones. Muchísimas gracias, Javi. Y yo creo que es una frase que ejemplifica muy bien la situación de Daenerys, ¿no? Daenerys, cuando la vemos siendo gobernante, reina, llámale como quieras, las decisiones que toma son decisiones destinadas a crear un mundo mejor que el que deja, ¿no? Con el que llega, perdón. A dejar un mundo mejor que del que llega. Siempre lo hace con buena intención, siempre lo hace pensando en los desfavorecidos, siempre lo hace con intención de mejorar la calidad de vida de sus súbditos. El problema, yo creo, es que Daenerys y todos los gobernantes, ojo, cuidado, o casi todos, creen que la mejor manera es su manera, ¿vale? Pero esto no es algo que se atañe únicamente a los gobernantes, yo creo que nos pasa a todos. Es como, si yo pudiera cambiar la vida de las personas, haría esto y nos iría mejor. El cuñadismo. ¿Es Daenerys víctima del cuñadismo? Igual un poquito, ¿sabes? Es como, si yo tuviera el poder de cambiar esto, lo cambiaría y seguro que todo iría mejor. Entonces, la pregunta no es tanto si Daenerys podría haber sido una buena reina, es que yo creo que los buenos reyes son aquellos que son capaces de escuchar lo que hay a su alrededor, asumir ciertas cosas, ser flexibles y tratar de llegar a un consenso. Creo que hay mucha diplomacia detrás de un buen rey, creo que hay mucha flexibilidad detrás de un buen rey y la dinastía de los Targaryen así nos lo demuestra. Los reyes que han sido capaces de ser flexibles, de escuchar a sus súbditos, de poder imponer su autoridad, pero a la vez entender las circunstancias de los lugares que conquistan o que reinan, son los que realmente son recordados como buenos reyes. Creo que ese es el principal problema de Daenerys. Daenerys ya aquí demuestra que es una persona que, aunque tiene muy buenas intenciones, ella cree que la única forma en que las cosas se pueden hacer bien y que todo mejore es a su manera. Y esto, si eres Robert Baratheon, por decir algo, tu poder es el que es y tienes ejércitos y ganarás o perderás, pero ya está, juegas en igualdad de condiciones. Con Daenerys no es así. Daenerys tiene, como decimos muchas veces, 3 bombas nucleares, que es a mi manera o carretera. Pero no a mi manera porque yo sea una tirana o porque yo quiera, lo haga de forma egoísta para conseguir lo que yo quiero y para yo ser la mejor de todos y quedar por encima de todo el mundo. No, Daenerys no tiene esa ambición. Daenerys lo que quiere es transformar el mundo a su manera, pensando que su manera es la mejor manera. Y ella lo que no entiende es por qué el resto de la humanidad no ve que su manera es la mejor, ¿sabes? Y este discurso, que a simple vista puede parecer el de un gobernante que quiere el bien para su pueblo, se parece peligrosamente a discursos de personas pues que, bueno, buscan cierta homogeneidad y buscan que, pues, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Cuando pasa todo lo de Meereen, etcétera, que ella de alguna forma se intenta adaptar y tal, vemos que ella no está conforme con eso porque ella tiene muy claro cuál es el mundo que quiere y cuál es el mundo según su visión. Y en Meereen vemos como la gente de Meereen le dice, ok, pero aquí hay muchas cosas que tú no estás teniendo en cuenta, muchas circunstancias relacionadas con los rediñideros y con otras cosas que tú no estás teniendo en cuenta. Y ella dice, me da igual, yo sé que esto es lo bueno y por lo tanto es así como se tiene que hacer. Y si no lo dice, también lo piensa, ¿no? Ese es el principal problema que le veo a Daenerys, que no es flexible, que no es capaz de entender que ella sola no puede cambiar el mundo porque la visión de una única persona nunca va a hacer un mundo mejor. Es la visión de muchísimas personas, de muchísimas realidades, de muchísimos debates y muchísimas horas hablando y negociando y llegando a acuerdos, el que hace que el mundo cambie y se convierta en algo mejor.
Y como digo, si fuera Robert Baratheon, pues a veces no le quedaría más remedio que sentarse ahí y decir, vale, venga, cuéntame el rollo y a ver qué podemos hacer. Pero es que Daenerys tiene 3 dragones y es muy joven y además tiene temperamento y es una Targaryen. Ojo, su carácter sigue estando ahí. Pero no considero que Daenerys sea una persona sanguinaria, cruel o mala reina en sí misma. No quiere lo peor para su pueblo o no tiene razones egoístas detrás. El problema es que ella quiere que el mundo sea a su manera, porque cree poseer la verdad absoluta de cómo debería ser un mundo mejor. Entonces, creo que no podría haber sido buena reina en ese sentido, porque Daenerys, por mucho que escuche, y sí que escucha, ya vemos desde aquí que dirá, muy bien Jorah, me parece estupendo, pero aquí la reina soy yo, tengo 13 años, pero obedéceme como reina y haré lo que yo quiera. Y esto, en golpes de efecto como los Inmaculados, va genial. Es como, no voy a hacer caso, voy a seguir mi instinto y le sale bien. Pero en un proyecto a largo plazo de gobernar, no sirve coger un dragón y quemar a los bondadosos amos. Hacen falta muchas otras cosas que Daenerys carece de ellas. No solo Daenerys, insisto, muchos gobernantes. Entonces yo creo que esa es la respuesta que te daría, que es que un buen rey tiene que saber escuchar y ser flexible y entender dónde está y a quién intenta gobernar y mucho acuerdo y muchas horas de café, muchas. Muchas horas de café. Estoy en casi todo de acuerdo, ¿no? En lo que ha expuesto Bea. Yo sabéis que soy menos tajante con el personaje. Quizás sí veo en Daenerys más flexibilidad de la que por lo menos ha expuesto Bea en su argumento, en tanto en cuanto, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Meereen, sí, es verdad que ella al principio era reticente a ciertas concesiones a la gente de Meereen, que por otra parte también entiendo porque era reticente a esas cuestiones, ¿no? Porque, bueno, estamos entrando en temas de esclavitud y tal. La cuestión no es esa, la cuestión es que ya al final sí cedía ante esas pretensiones y sí, es verdad, ella estaba incómoda ante esta cesión, pero al mismo tiempo cedía. Y de hecho hay muchas o bastantes evidencias de que al final de Danza de Dragones Daenerys de alguna forma estaba encontrando cierta paz en Meereen o cierto éxito en su campaña, pero es que eso todo da igual, en el sentido de que si la pregunta que está haciendo Javi es aquí, o sea, a punto de Danza de Dragones, Daenerys puede ser una buena reina para Poniente, que es para lo que quiere ser reina, mi respuesta siempre va a ser no, porque ella, por mucho potencial que pueda tener, por más o menos flexible que pueda ser, da igual las características que tenga Daenerys como reina, como gobernante, digamos, como la capacidad sí, ¿no? de gestionar un reino o de conquistarlo, da igual. Da igual todo eso por el anhelo del que hablábamos antes. Es decir, lo más profundo que reside en Daenerys no es quiero gobernar Poniente, es quiero irme a casa. ¿Qué pasa? Que en Meereen no está a gusto, no quiere ceder a las pretensiones de los mirinenses. De hecho, no quiere ni empatizar con esta gente porque no es su casa, porque ella no quiere estar ahí, porque eso es su terreno de entrenamiento para un futuro proyecto que ella tiene en mente, que es Poniente, ¿no? Entonces, a pesar de todo ello, lo hace como puede y a veces tiene razón Bea, lo hace como ella considera que es mejor y a veces lo hace mal, pero todo eso da igual porque ese anhelo profundo que tiene de quiero volver a casa, cuando vaya a casa y vea el percal que es Poniente, que Poniente no es el lugar idílico, que Poniente no es, sí, te vamos a aplaudir todos, Daenerys, y estábamos todos esperándote a ti o a Viserys, da igual, y todos los perros del usurpador estamos muertos y todos vamos a aplaudir. No, Daenerys, lo siento mucho la vida que has tenido, el recorrido ha sido muy duro y el final no lo va a ser menos, así que Daenerys no puede ser una buena reina y no lo podrá ser jamás porque ella quiere ser únicamente reina de Poniente porque quiere irse a casa y esa casa no existe y en cuanto ella sea consciente de esto
da igual el potencial que hubiese tenido, da igual si hubiese gestionado vamos, da igual si hubiese puesto paz entre los Bracken y los Blackwood por una vez en 1000 años, da igual que ella tuviese el poder de, no sé, de unificar los 7 reinos y traer el mundo de hombres gordos y doncellas bonitas y niños sonrientes, porque no es lo que se va a encontrar. Lo que se va a encontrar es rechazo, lo que se va a encontrar es gente que no la quiere, gente que la desprecia, gente que la va a intentar matar. Lo que se va a encontrar es un continente que ni siquiera es especialmente bonito, no es más bonito de lo que ella ha visto ya por el mundo. Lo que se va a encontrar es que sus bombas o esa capacidad que tiene ella para someter al mundo a través de bombas no le van a traer ese hogar, no le van a traer esa felicidad que ella tanto ansía. Así que justamente por ese anhelo, justamente porque esa es la motivación principal para Daenerys Targaryen, no va a poder ser nunca una buena reina, porque ella no busca un reino, ella busca una casa, y esa casa no ha existido nunca y nunca va a existir. A ver, de nuevo hemos tenido aquí bastante buen debate. Mi opinión personal, yo creo que Daenerys antes de Meereen puede haber sido... me dices, ¿Daenerys antes de Danza de Dragones puede ser reina de un sitio? Sí, y digo, pues un sitio como Meereen o un sitio como Pentos, en la cual pues tenga un poder bastante absoluto. Creo que Daenerys es una persona bastante autoritaria y no tolera demasiado que la cuestionen. En Poniente seguramente tendría un número muy elevado de nobles y de casas de reinos que estarían tocándole las narices, pero con un poder bastante absoluto, en una ciudad como Meereen yo pensé que lo podría hacer bien, pero no es capaz. Lo has dicho bien, creo que lo habéis comentado tanto Berta como bien. Ayer en Meereen logra éxitos. Yo sigo defendiendo la postura de Adam Feldman de que la paz era real, que Daenerys, a través de negar a sí misma y de ceder, logra conseguir una paz en Meereen que parecía ciertamente complicada, pero hay un momento en que se cansa. Las personas tienen un límite y Daenerys hay un punto en que dice, mira, he estado renunciando a tanto, he estado cediendo, me he puesto las orejas de conejo, dice ya literalmente, para que al final haya un intento de asesinato contra mí, para que sienta como mi pueblo al que he librado me sigue odiando, como sigo oyendo los cantos de Serena de Poniente y sé que en el fondo donde quiero estar es en Poniente, aunque no la conozca, y al final aparece Drogon, no sabe si como respuesta a sus deseos o como sencillamente como herramienta narrativa, para montarse en Drogon y abandonar bien a su suerte porque sencillamente ya no le interesa. Mi opinión es que tras Danza de Dragones, Daenerys ha perdido por completo la fe en un gobierno a los Yajaeris, para que nos entendamos, un gobierno pacífico, tranquilo, y ella lo va a decir en su último capítulo de Danza de Dragones, que me parece, así claro, de los mejores capítulos de toda la saga, nos quedan muchos años para llegar ahí, pero Daenerys dice, los dragones no plantan árboles, los dragones son fuego y sangre, entonces lo de plantar unas semillas y verlas crecer, mancharse de barro y esperar años, no pega en esa personalidad fogosa de Daenerys. Así que yo creo que Daenerys sencillamente a día de hoy, o sea, al final de la historia que hemos leído hasta Danza de Dragones, no es capaz, no puede reinar. Porque sí, es capaz de ceder y conseguir éxitos, pero hay un punto en que dice hasta aquí, no aguanto más. Y creo que si en lugar de haber sido Meereen hubiera sido Pentos, hubiera sido Desembarco del Rey, se hubiera hartado antes. En Pentos, con todos estos magísteres a lo ilirio que están con sus intrigas políticas, Daenerys les hubiera mandado al guano mucho antes, porque le habrían hecho mucha más presión. Y si hubiera sido Desembarco del Rey, aún más todavía, porque tendrías a 7, 8 reinos tocándote las narices con tus permisos y además sabiendo que en Poniente, si es la reina Targaryen, lo será tras una guerra en la cual ha derrotado a un enemigo y esos enemigos, si se ha enfrentado, yo que sé, al norte, a las Islas del Hierro y a las Tierras de los Ríos, pues los 3 reinos te van a odiar. Porque has matado a miles de soldados y tu trono está forjado con las espadas y la sangre de decenas de miles de hombres del norte, de las Islas del Hierro, de las Tierras de los Ríos, que te aceptarán como reina, pero harán lo que esté en su mano para acabar contigo, al menos para vengarse. Porque el trono de Daenerys jamás se puede conseguir sin fuego y sangre, porque tus armas para conseguirlo no son la diplomacia, sino que son 3 dragones, 3 bombas nucleares con ala. Entonces, con muchísimo que me encanta el personaje de Daenerys, yo lo siento mucho, pero la veo incapaz. Y yo creo que yo nunca podría haber conseguido convertirse en una buena reina de ningún lugar. Así es, el trágico destino que le va a deparar a Daenerys Targaryen, yo creo que todos, nos guste más o menos Daenerys, estamos deseando verlo, ¿no? ¿Cómo va a ser ese choque con la realidad cuando llegue a Poniente y cómo se van a desarrollar ciertas, bueno,
ciertos actos, ¿no? Por parte de la misma, que nos va a hacer llorar, yo creo, por una parte y por otra, ¿no? Pero bueno, eso será material para el futuro. Por ahora dejamos hasta aquí el análisis de este capítulo. Queremos agradeceros a todos vuestro apoyo, en especial a aquellos que nos apoyáis a través de Patreon, y menciono directamente a las manadas de Fantasma, Verónica Dane, Elendor, Luna de Jade, Lady Von Karstein, Cindy Clery, Álvaro García y Cuque de Bodus, a la manada de Peludo, Jorge Alvarado, Andrea Angla y María de Castro, y a la manada de Viento Gris, María de Jesús Ruiz, Belén Albeza, Verónica BW, Manuel Mateus, Rodrigo Sampaio, Isabel Santos, Miguel Arias, Tony Pons, Raisa Monroy, Carmen Vera, Juan Gutiérrez, Marina Fresno, L. Martín, David El Morao, Paola Salazar, Blay Gerich, Luis Eduardo Saavedra, Edu Rojas, Víctor Olivares y Paula Alonso. Muchísimas gracias a todos los que he mencionado, y muchas gracias también a todos los que estáis en el resto de manadas apoyándonos mes a mes, y por supuesto muchas gracias a todos los oyentes que estáis al otro lado de este micro. Además, como siempre, os recuerdo que podéis dejarnos preguntas para los capítulos siguientes en nuestras redes sociales, que son La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter, y podéis usar como siempre el hashtag preguntaslcc. Nos oímos la semana que viene, y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa.